Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos nuevamente pues en un capítulo de mi canal de YouTube. Hoy me acompaña alguien que es muy importante en la historia nacional porque estuvo en creo que 2 ciclos. Él enseguida me corregirá y siempre ganó cosas. Y objetivamente fue figura siempre que estuvo y significó mucho porque aportó a que Nacional consiguiera 3, 4, 5 títulos más gracias a su aporte. Enseguida él nos dirá exactamente cuántos. Estoy muy orgulloso y contento de poder tener acá en la sala de mi casa a Aldo Leao Ramírez, con quien tengo una gran amistad hace tiempo y que, como ya dije, le dio cosas muy importantes a Nacional y que afortunadamente todavía goza del cariño de la gente en la calle, como me acaba de contar, y a quien saludo. Aldo, ¿cómo estás, hermano? Más Pipe. ¿Qué has hecho? Bien, Pipe, de verdad. Agradecerte, hermano, por la invitación, agradecerte por esa introducción que acabas de hacer, porque es una realidad. Y de verdad que para uno es motivo de mucho orgullo de poder hablar acá, contar anécdotas del fútbol y de cosas maravillosas que vivió en una institución más grande que tiene el fútbol colombiano, como lo es Atlético Nacional. Y que más que uno como jugador, que cuando llega a una institución como la es Nacional, dejar huellas, y las huellas son dejando títulos. Qué bueno, hermano, así es. Aldo, antes de irnos a contar algunas de todas esas historias tan bacanas, me gustaría que le dijeras a la gente que piensa en vos y te extraña, ¿qué andas haciendo hoy en día? ¿Cerca del fútbol o alejado del fútbol? No, cerca del fútbol. Primero que todo, a la familia, Pipe. Sabes que uno cuando está activo en el fútbol deja de vivir muchas cosas, sacrifica uno muchas cosas, momentos como cumpleaños, momentos especiales, que de alguna otra manera, estando activo no puedes, porque estás en concentraciones, estás en viajes, estás en partido y bueno, ligado todavía al fútbol. Hoy en día estoy con Camilo, Cami, que son una de las personas, y un hermano que me dejó el fútbol, el cual tengo una amistad muy estrecha con él, y estamos en la escuela de él, ayudando ahí. Soy el scouting y bueno, esperemos tener un crecimiento en cuanto a la escuela de él y poder ayudar y aportar el conocimiento que tengo. Qué bien, Aldo. Listo, vamos a tus inicios, hermano. Vos sos samario, Sí, ¿cierto? sí. ¿En qué ciudad naciste? Santa Marta. Naciste en Santa Marta, pero también sos de Pescadito, Sí, ¿no? claro. También sos de Pescadito, Sí, no sí. me acordaba. Sí. O sea, que entonces vos sos, ¿cómo se le dice a los del mismo barrio? Pescaitero. Yo vengo siendo paisano Sí, paisano, del pibe. del pibe, de Alexis, ¿quién más? bueno, el Pípano, de Jorge Bolaño, que pan descanses. De Jorge Bolaño. Sí, también es de Pescadito. No del fútbol, pero sí Carlos Vives también, que también es cercano ahí. Sí. Y bueno, ha sido un barrio que ha sido cuna de jugadores. Pero explícame eso, Aldo, porque mira que uno puede decir, ve, tantos jugadores de tal ciudad, de tal departamento, pero ¿por qué crees que haya un factor en común con las personas de Pescadito? Por ejemplo, mira, eso en Medellín pasa con barrios como, en algunos asuntos artísticos pasa con el barrio Aranjuez, en algunos asuntos futbolísticos pasa con el barrio Calasanz, con la Comuna 13, bueno, entonces, pero no es tan fácil, pues, y Santa Marta no es tan grande. Entonces, ¿por qué de Pescadito salieron 5 o 6 manes tan célebres? A ver, Pipe, yo creo que es como de generaciones. Sí. Porque mi abuelo, por parte de padre, él también nació en Pescadito. Y siento más que todo que ha sido un barrio que siempre ha sido mirado, me imagino, hablando de años atrás, por lo que escucho de mis abuelos, lo que escucho de mi papá, que ha sido siempre el barrio donde han nacido muchos jugadores futbolistas por sus antecesores, puede ser por sus papás, por sus abuelos, que fueron criados ahí. Y siempre por lo regular tú vas a Pescadito, entonces hay canchas en cualquier barrio, en cualquier calle, perdón, en cualquier esquina, porque el barrio es Pescadito, entonces siempre es grande. Entonces que en la calle 6, por decir así, hay una cancha de fútbol, que en la calle 2 hay una cancha de fútbol, y siempre se caracterizó por hacer torneos intercalles, y eso se hacía, eso tenía un reconocimiento impresionante. Entonces yo siento más que todo
pensando acá que por eso sale mucho jugador de ese barrio. Sí, lo que pasa, Aldo, es que si uno se pone a ver, en muchos barrios deben haber también canchas y debe haber tradición. Algo tiene que tener Pescadito. De hecho, en la canción de Carlos Vives, que se llama Pescadito, mira que él menciona como a unos apellidos. Entonces muestra como unos señores ahí jugando, no sé si cartas o dominó, y menciona los Palacio, los Valderrama. No me acuerdo quién más, porque es que la sola familia del pibe sacó como a 5 o a 6. No, y Garicho, entonces allá, Ajá. lo que pasa es que allá hubo una escuela, Semilleros Amarios. Ajá. De esa escuela era la que, como lo dice Carlos Vive, estaba los Palacios y los Valderrama. Ellos eran los que crearon esa escuela y fueron gobernando mucho en ese tiempo y eran los que más se inclinaban en eso del fútbol, entonces reclutaban jugadores. Se iban a otras calles, a otros barrios y reclutaban esos jugadores y era la escuela en esa época que tenía mucha más fuerza. También la de Charales, la de la familia de Alexis. Sí, correcto, ellos llegaron sí. a tener primera C, la primera C de Charales. Entonces ellos eran los que más como que, porque hicieron parte también del fútbol del Magdalena, el abuelo de Alexis. Entonces eran más inclinados como esos que nacieron en ese barrio de Pescadito, como más al fútbol. Quizás otros barrios se inclinaban más, no sé, en esa época sí por otro deporte. O el béisbol, pues, o el béisbol, en la costa. que también se ve mucho en la costa. Entonces quizás de pronto esta gente se fue más como en sangre del fútbol, porque me imagino sus antecesores y todo eso. Entonces por eso creo yo que se generó mucho más en el barrio del Pescadito, más el tema del fútbol. Aldo, ¿alguna vez todos ustedes se encontraron en Pescaditos ya grandes? Sí, ¿no? claro, nosotros... O sea, el pibe, Aldo, todos, Alex y Enrique. Nosotros... Hay un partido que todavía, de hecho, lo hacen claro. hoy en día, el Partido de las Estrellas. Sí, sí. Y muchas anécdotas. Jugamos con Carlos Vives, jugamos con el Pibe, jugamos con el Pipa. También invitaban a Valenciano, a Pachequito, Jorge, Carlos Vilarete, que también jugó en Nacional y Sí. nos reuníamos en diciembre. Incluso Ese partido el papá de él también. también jugó Sí, en Nacional. Sí. Nos reuníamos, es un partido de las estrellas que se hacía. Muchas veces los jugadores, David Ferreira, los jugadores que estábamos por fuera, que no jugábamos en el Unión, sino en equipos diferentes del país, nos reencontramos, nos invitan a ese partido y muchas veces jugamos con el equipo del Unión o con los jugadores de la ciudad de Santa Marta que jugaban en ese y militaban en ese momento en el Unión Magdalena y se hacía el partido y es espectacular, jugar con el Pibe, que en su momento uno de niño era ídolo para uno, de verlo en la televisión, entonces ya crecer uno y encontrarse y con el Pibe que ha sido competitivo toda la vida y por ahí uno ir perdiendo un partido jugando el Pibe, eso era un problema. Yo tengo una anécdota donde yo recuerdo que íbamos perdiendo 2-0, 3-0 en ese torneo. Sí, en ese partido de las estrellas y el Pibe llegó al camerino y Puteó todo. su bigotico que lo subía a oler bigote. de una. Sí. Y nos dijo a Ferreira y nos dijo a nosotros y a un sobrino que él tiene, Henry Valderrama, que jugaba también jugaba al fútbol en ese momento. Le dijo, bueno, ¿y qué? ¿Eche qué? ¿Acá qué va a pasar? Van a jugar con el prestigio de nosotros o van a jugar con el prestigio de ustedes. No, hermano, hay que ir a voltear el marcador. O sea, con una seriedad que uno, las cosas que admiraba uno en su momento y todavía admira el Pibe, la disciplina y ese espíritu competitivo. Entonces, imagínate que empezó el segundo tiempo, Pipe, y 3-1, lo pusimos 3-2, 3-3, él hace el 4-3 y se le arrima al juez y le dice, tú no vas a ser el protagonista acá, así que no empieza a pitar maricás ni bobadas acá. Aquí los protagonistas somos nosotros. Entonces, el cuarto, hacemos el quinto y lo acabas, para que sepa, lo acabas. Entonces, uno pasaba por ahí al lado y uno decía, pues lo que impone el Pibe. Es que le decía al árbitro, la gente no te viene a ver a ti, la gente no viene a ver a nosotros, entonces aquí no te vas a robar el show. De todas esas clases de cosas que vivía uno y uno joven, obvio, al ver esas cosas uno la va implementando también en su personalidad, en su fútbol, en su carrera, de ver esa disciplina que le ayudaba también mucho a uno. Aldo, qué chimba historia, porque yo tuve la posibilidad pues de conocer al Pibe y compartir con él un día entero de una grabación
de una canción musical de mi banda de rock, entonces ahí lo conocí y entonces tuve que tener muy en cuenta las advertencias que me hacían: ojo con el cumplimiento, no lo vas a poner a esperar medio segundo porque tira todo, o sea, se enoja, tira todo, abandona todo, se va. Pero le llegué muy cumplido y bueno, fue bacano. Y no he podido cumplir mi sueño de tenerlo acá. Sabes que el hombre pues también ha sabido mercadear su imagen, entonces no es fácil pues tenerlo acá. Pero me parece muy bacana esta historia porque me estás diciendo que el pibe fue y los convenció a ustedes de ganar. Y después habló con el árbitro, no para nada malo diferente a decirle: acabalo cuando estemos ganando, que está en mi barrio. Total. Y necesitamos ganar. Y son gente, Pipe, que son ganadora. Ellos, tuviste la oportunidad y es así. Yo he compartido también otros eventos con él y estamos ya para salir y es de los que dice, bueno, ya hay que salir. Hay que ir a la cancha, muchachos, ya nos están esperando. Ya no. Entonces, cuando escuché eso y que le decía al árbitro, el mensaje sí, podrá uno, es un partido de las estrellas, podrá ser un partido de decisión, de recocha, muchos lo pueden tomar de esa manera, pero le dejo un mensaje a uno, Pipe, de que así por mucho de que no haya un partido que te juegues donde sea amistoso, 3 puntos, no tengas 3 puntos disputando, en ese momento, no puedes perder. Te tienes que acostumbrar a ser ganador. Sí. Y te lo digo porque sé que más adelante vamos a hablar muchas cosas y eso también lo viví yo cuando llego a Atlético Nacional. Sí, claro. De hecho, ese es otro sueño frustrado. El pibe con la camiseta de Nacional o habiendo jugado en Nacional no se pudo, por el contrario jugó en el Medellín y bueno. Aldo, pero entonces orgullosamente Samario y orgullosamente de Pescadito. Sí. Los mejores recuerdos de tu barrio. Los mejores porque todavía tengo familia, tías, hermanas de mi papá que viven ahí. Voy y visito cada que tengo la oportunidad de ir a Santa Marta. Voy y los visito porque son mis raíces. Voy donde empecé a patear una pelota descalzo, cancha de arena, donde creo que inició un sueño que se pudo lograr, un sueño que se constituyó de todas las formas y las maneras por el apoyo de mi familia, por el apoyo de mis padres, que siempre tuve un papá que siempre me apoyó en ese sueño, porque él quizás no llegó a nivel profesional, pero sí lo llegó a jugar a nivel nacional, representó al Magdalena. ¿Está vivo tu papá? Sí, mi papá está vivo. Mi abuelo, sí, en paz descanse, llegó a jugarlo también, jugó en el Cali, le decían Escalera Benavides. Jugaron de central, los dos fueron centrales, porque mi abuelo fue central, mi papá cuando también jugó fue central, y siempre tuvo el sueño de verme jugar profesional. Mi papá es hincha de Nacional. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, Samario hincha de Nacional. Sí, o sea, que es la misma historia de Alexis Enrique y su familia. Yo recuerdo cuando la final del 89, pues yo del 81 tenía 7 añitos, 8 añitos, y veía que frente al televisor, él se pegaba en el pasaba algo cuando jugaba, él se hacía el televisor ahí, él aquí pegado, o sea, atrás como una tribuna, los demás sentados, pues él sentía como que estaba en VIP, y él de ahí hacía jugada, enganchaba, él quería que los jugadores hicieran lo que él en ese momento veía. Obvio, en televisor uno ve los espacios, ahí hace otra cosa diferente. Claro, sí. Y yo lo veía y se agarraba el pelo y cada penal, entonces decía Higuita tapa y el otro bota, entonces un montón de cosas. Y obvio, se inclinaba y al ver eso, en su momento, obvio, el papá, uno se va inclinando a la forma y a la manera de quién iba siendo hincha uno también. No, es que Aldo, mira, esto es algo muy bonito y muy importante en tu historia con Nacional, que obviamente ahorita vamos a hablar, pues, y va a ser la mayoría de esta charla, pero es que hay hinchas de otros equipos que intentan ver la llegada de jugadores que no son nacidos en Antioquia como con algo de recelo, como que este solamente está yendo por la plata, o este es un vendido, o este está yendo a Nacional porque es el más grande. Y bueno, y finalmente, pues obvio uno quiere llegar al más grande, y si fuera por plata, pues es tu trabajo. O sea, finalmente ninguna de las que pudieran señalarle a los jugadores es tan grave, pero lo que mucha gente ignora es que, por ejemplo, cuando llega Alexis Enríquez, hay toda una tradición de él recordar y de ver a Nacional de niño. Lo mismo entonces en tu caso, o sea, que cuando vos llegas es también cumplirle el sueño a tu papá, y yo eso no lo sabía, la verdad. Tú acabas de decir algo muy cierto, Pipe. Hay muchas
hay muchos ítems y muchas razones por la cual un jugador se convierte hincha de un equipo. Cuando inicia su carrera, uno dice, enfrenta a Atlético Nacional, lo que genera Atlético Nacional, qué bueno ir a jugar allá. Ojalá se me dé la oportunidad de ir a jugar. Va y juega, logra cosas importantes como títulos, como muchas cosas, y es totalmente inevitable uno no volverse hincha de un equipo donde llegas a lograr títulos, donde te entregas, donde vives muchas cosas que en otras instituciones no vive. Eso es muy difícil que un jugador no se vuelva hincha. Otra, como tú lo acabas de decir, es que tú estás en tu juventud de niño y tú ves a tu papá que es hincha y de él y sufre y está ahí todo el tiempo y te habla de Nacional y te habla de los jugadores de Nacional, porque es que él tuvo un amigo que hoy en día todavía es amigo y jugó y es primo del Pío Valderrama, Didi Valderrama. Ah, claro, Didi. Era muy amigo de tu papá. Eran contemporáneos. Ellos se criaron. Didi era un crack. Todo eso, bueno. Entonces, tú al ver que uno de tus mejores amigos, el cual compartiste en tu infancia, se va a Atlético Nacional, en esas épocas para ellos es motivo de orgullo, es motivo de alegría. Entonces, desde ahí yo creo que se forma algo, decir, uno de mis amigos juegan a ¿cómo no le hacemos barra a mi amigo? Entonces se va creando ese vínculo, tanto de amistad como del equipo, de hincha, y ahí se va generando. Entonces uno al ver el papá que le hace fuerza a este equipo, y a ver, uno de niño ver a un equipo que gana, pues uno se vuelve hincha también de ese equipo, porque obvio uno no quiere ser perdedor, uno siempre de niño quiere ver al equipo que gana, un montón de cosas. Entonces, claro, hay cosas que quizás el hincha muchas veces no tiene conocimiento, que son todas estas historias. No, claro, totalmente. Sabes que, Aldo, incluso hay algo bonito con Didi Valderrama, y es que eran puros criollos, es decir, colombianos, pero también casi que todos antioqueños o chocuanos, y Didi Valderrama, o sea, siendo como el único costeño de ese Nacional 87-88, o sea que mucho más todavía. Orgullo Samario, orgullo costeño en el equipo más grande en ese momento. Es más, cuando yo llego a Nacional, Pipe, en una de las conversaciones con mi papá, y una de las cosas que él me dice, pues yo tengo muy, muy buena relación con Carlos Vilarete también, porque él y yo jugamos en Santa Fe. Una de lo que me dice, a los samarios que han estado en Atlético Nacional, a la gran mayoría les ha ido muy bien. Sí, así es. Y han sido campeones. Sí, hasta Carlos Vilarete en 99. Claro. Entonces me decía, vos no puedes ser él. Cuidadito. o sea, mira todo lo que va generando y las responsabilidades que indirectamente se te van incluyendo a ti al dar un paso como llegar al Atlético Nacional. Entonces, tú no puedes ser el único. No puedes desentonar en eso, mijo. Así tal y cual tenés que ser campeones. Entonces, te llegas a imaginar, aparte de que él en su momento es hincha de Nacional, de saber yo la responsabilidad que tengo de que mi papá es hincha de Nacional y yo llegar a la institución donde él ha sido siempre hincha, tienes una responsabilidad grandísima. Claro, totalmente. Y ahí, bueno, Aldo, entonces, digamos que después de esa infancia tuya feliz en Pescadito, de la que hablábamos ahorita, y antes de que, porque sinceramente mi recuerdo tuyo es en Santa Fe, cuando ganamos esa final, 25 de junio del 2005. Antes de Santa Fe, ¿vos cómo llegaste a Santa Fe? ¿Dónde estabas antes? Yo estaba... ¿Vos debutaste en el 2000? No. Sí, en el 2000. Eso también no en sé el por 2000 qué debuté. Lo tenía claro. Yo debuté en el 2000 y contra Envigado. Santa Fe Envigado. Santa Fe Envigado. Ah, o sea, vos duraste 5 años en Santa Fe. Yo duré 5 años. Es que yo no sabía. Yo vengo, mira lo que es la vida. Y lo que a veces son los destinos y muchas cosas. Yo salgo de una escuela en Santa Marta llamada Los Alcázares. El dueño de esa escuela, que es el profe Ayola, él cuando yo estoy en la escuela, él es el técnico de la selección Magdalena, lo que uno representa departamental. Sí. Nosotros estamos en los zonales en la costa, y donde enfrentamos a lo que es a Sucre, lo que es al Cesar, lo que es Atlántico, Córdoba, Bolívar. Bolívar estaba en otra zona. Ah, ya. Era otro grupo y clasificamos a las finales acá, a Medellín, en los zonales. Jugamos en el Cincuentenario. Sí, claro. Yo tenía, eso fue
Esa fue una juvenil, si no me equivoco. Y enfrentamos acá a Valle, Antioquia, Bolívar, que había clasificado también. Vinimos a los zonales ya finales. Cuando estamos acá en los zonales, yo recuerdo que en esa selección Antioquia estaba Mao, estaba Calle, el lateral derecho, Elkin Calle. Ajá. También estaba Jorge Horacio Serna, Sí. era el delantero. Enfrentamos esa Antioquia y a mí me va muy bien en estos zonales acá en el Cincuentenario. Me fue supremamente bien. Jugaba ya de volante. Jugaba de volante, Sí. porque yo empecé en la escuela de delantero. Ah, Yo era ya. delantero. Hubo un entrenador que me retrocedió a jugar de volante 10. Ya jugaba de volante 10 en las selecciones. Y me ven unos vedores. Acá venían, pues claro, estas son las instancias finales. Van muchos vedores a ver jugadores. Y me ven un vedor de Santa Fe. Me ve un vedor de Santa Fe y uno de Nacional. Y el de la Unión, Magdalena también. Entonces, claro, a mí me va muy bien en estas instancias finales. Cuando yo llego a Santa Marta, el Unión Magdalena le ofrece a la escuela Los Alcázares que le gustaría hacer uso de mis derechos deportivos, pero que ellos le darían implementos deportivos a la escuela. Sí. Que balones, que petos, que conos. Ah, Mientras que Santa Fe le hace una opción de compra económicamente. y Nacional. Nacional no le hizo Ah. oferta, no le hizo nada. Entonces, claro, el dueño de la escuela me dice, se reúne con mis papás y le dice, bueno, están estas dos opciones. Yo preferiría que el pelado se vaya a Santa Fe. Es una opción por 15 millones de pesos. Va a llegar allá a prueba primero. A Santa Fe llega a prueba. Y bueno, ahí vemos cómo le está yendo al pelado. Pero nosotros preferimos mejor que vamos a recibir acá Sí, claro. tareas deportivas y esas cosas. Sí. Entonces ahí empieza ya como ese sueño, empieza ese camino a lograr ese sueño, creo yo, porque ahí uno no creo que llegue a cumplir el sueño. Entonces empieza ese camino a lograr ese sueño y yo me voy a Bogotá, Pipe. Del calor de Pescadito. Ahí me voy de en el Santa Marta 99, yo me voy a al Bogotá. frío de Bogotá. Me acuerdo yo, me voy a Bogotá, llego, ese mismo día llego en la mañana, me recoge un tío de mi papá, porque mi papá tiene hermanos allá que viven allá, me lleva a la casa hogar de Santa Fe y ese mismo día en la tarde tenía entreno. El entrenador de Santa Fe era el profe, el que está ahorita, el profe en Wins, que es paisa. Peláez. Juan José Peláez. El profe Juan José Peláez. Era el entrenador en ese momento. Tiene bueno de ojo el Nacional. profe. Sí. Pues sí. No, llego, entreno y cuando estoy entrenando en la mañana, pues eso fue en la tarde, Pipe, la verdad fue un desastre ese entreno porque yo llegaba de un viaje del calor a ese frío. Nah. Los oídos se me taparon, los pies los tenía entumidos, no sabía. Me mareé, yo no sabía dónde estaba, yo decía, ¿a dónde me vine? ¿Qué es esto? La altura, ahogado. Pero Aldo, vení, digamos que puede ocurrir lo que pasa en las telenovelas, el montañerito llegando a la capital abrumado, pues. Total. Ajá. Yo llegaba, aparte en Bermuda, Exacto. yo decía, ¿qué es esto? ¿A dónde vine? Pero bueno, ese día le entrené en la tarde, llego a la casa hogar, dije, no, a descansar. Llegué molido, vuelto nada, pucha, con el sueño, decía, oh, hay que darle, esto apenas empieza. Normal, lo entendieron los entrenadores, antes me sacaron, no, tranquilo, claro, viene de un viaje, de la altura, son un montón de factores que Claro, obvio que me iban a influir, pero negativamente, Sí. la verdad. Entonces, ya ahí empieza el proceso, empiezo ya a entrenar, entrené 8 días con ellos y el profe Juan José Peláez me dice, tienes muy buenas condiciones por mí y yo estoy seguro te dejaría, pero hay que hacer un proceso, es como todo en la vida, hay que hacer escuelas para poder llegar a estar acá. Entonces ya se dio el aval, entonces vas a estar en la B, vas a jugar en la B y empecé a jugar en la B, en primera vez el Cóndor. Era el Cóndor. Pero finalmente, pues, lograste hacer un buen trabajo, debutar en Santa Fe y durar 5 años allá. Sí, ya ahí debuto en Santa Fe. Al profe Juan José, él sale de ahí y llega igual
lo agarra en esos, cuando el profe José sale, lo agarra Iber Grueso, que en paz descanse. Él era un scouting que tenía Santa Fe para eso, para seleccionar, para ver jugadores. Y él lo agarra como interino de entrenador. Y obvio, al él llevarme a mí, sabe las condiciones, habían ya un parte que había dado ya el profe Juan José sobre mí, y decir, es un jugador que tiene, un jugador de proyección. Y él me hace debutar con Envigado acá, en Envigado de visitante ese día. Ese día quedamos 1-0, ganamos, o fue que empatamos. Y ya después de eso, ya él no queda como entrenador, sino que viene el profe Pecoso. Bueno, claro, Pecoso Castro fue técnico de Santa Fe. Digamos que la historia de Aldo Leao Ramírez en Nacional no inicia para los que somos muy seguidores de la historia y que nos fijamos en otras cosas. No empieza en tu llegada del 2005-2006, sino que empieza, y ni siquiera es realmente, Aldo, por ninguna suspicacia, que no hay, pero empieza cuando disputamos la final contra Santa Fe en junio del 2005 y vos sos parte de ese plantel. Entonces nosotros vamos a Santa Fe, a Bogotá, a una cancha muy mala, no sé qué había pasado, y sacamos un empate 0-0. Varios jugadores nuestros estaban creo que en Toulon, otros estaban expulsados, y se posibilita que en el partido de vuelta puedan jugar algunos, y ganamos finalmente 2-0. 2-0. Entonces, ¿qué recordás de esa final, Aldo? Porque además se creó una suspicacia, como decía ahorita, pero no es la intención fortalecer esa suspicacia, sino al contrario, cortarla. Y por tal razón, al parecer, la gente de Santa Fe no te recuerda muy bien, porque creen que ese partido lo jugaste a medias, porque después te trajimos a Nacional. Pues sí, te trajimos, no, Pipe, viniste a Nacional. Y qué bueno, porque más allá de eso, igual, ya son muchos años, pero igual a eso es bueno dejar muchas cosas claras, porque, a ver, uno entiende mucho al hincha, sí, pero el hincha se queda siempre con por lo que en realidad muchas veces es por encimita. Eso es una realidad. Algo, acabaron de cumplirse 20 años de eso. No, y mira, para que tú veas algo, Pipe, y lo bonito que es el fútbol, y lo bonito que es la vida. Y es bueno recordar, y es bueno hacerle memoria también al hincha en muchas situaciones. A ver, antes de empezar con eso, yo te voy a contar una anécdota y algo bonito y lindo para mí también, y sé que para Santa Fe también, porque yo le quité una racha a Santa Fe. Santa Fe tenía 15 años que no le ganaba Atlético Nacional. 15 años. Y yo le hice el gol ese día, 1-0. El arquero era Milton Patiño. 1-0. Tú sabes lo que es tener 15 años que no le ganas a un equipo en su estadio, en el Atanasio. Y yo hice el gol. Entonces es bueno que recordarle también esas cosas al hincha. ¿Qué pasa en esa final? A ver, primero que todo, es recordar lo bonito que se hizo ese grupo en Santa Fe. Porque fue un grupo de jóvenes. Y antes de eso, Nacional tenía muchísimos años que no iba a una final. Y haber creado un grupo, porque fue un grupo que muchos de esos estuvieron con nosotros en la B, en la primera B, como Diego Córdoba, como Pacho Serrano, como el mismo Nájera, que después estuvo en Nacional, claro. Pachón, Neco, que después estuvo en Nacional, sí. Delgado, Pacho Delgado, que creo que también tuvo un paso por Nacional. Entonces se crea una base de esos jugadores de proyección en el momento, de un futuro de Santa Fe, y logramos esa final. La cancha, sí, como lo acabas de decir, el partido de ida, un desastre, porque creo que había habido un concierto, sí, antes. No se podía jugar fútbol, no se pudo jugar fútbol. Venimos acá y nosotros, sí, Nacional tenía muchas bajas ese día, sí. Pero ese día también Saldarriaga, el partido iba 0-0, y Saldarriaga es una tapada, una jugada. A contramano, que iba entrando Llanes en ese momento, sí. O sea, increíble. Entonces, fueron muchos factores que también uno no puede desmeritar tampoco en Nacional que hizo para ser campeón. Sí se crea una suspicacia, porque previo a esa final, Chicho da una entrevista en Fox Sport, y le preguntan y le dicen que cuando él se retire, ¿qué le gustaría? Y él tranquilamente opina y dice y responde que él le gustaría ser representante
le gustaría representar, ser agente de jugadores. Y le preguntaron que quién del fútbol colombiano le gustaría. Y él me nombra a mí. Y me dice, yo, jugador, que a mí me encanta y me fascina. Hoy en día es Aldo Leao, es un crack, es un jugadorazo. Y me va a tocar marcarlo. Y sé lo que voy a tener que sufrir. Y aún así, en ese partido de vuelta, Chicho tenían que haberlo expulsado al minuto 4 o 5. Yo tengo una jugada y yo tengo una jugada y te la voy a mandar para que la muestres. Ah, sí, para ponerla acá para que Tomás la ponga. Te la voy a mandar y Chicho en una jugada mete 14 patadas. Y dentro de esas 14 patadas, 3 planchas. Y es increíble. Pero era pues es un jugador así. Entonces yo decía... Bueno, y aún así, al que quería representar, también lo quería lesionar. Entonces, uno hay cosas que, entonces, obvio, él da esa entrevista. Es más, a mí Basílico, me saca en el segundo tiempo. Con el partido a 0. Sí, 0-0. Iban como 10, 15 minutos del segundo tiempo. Es que Nacional no hace los goles en el segundo tiempo. Cuando Basílico me saca... Obvio, yo era el jugador que pues ahí en ese momento de Santa Fe tenía la pelota, aguantaba, hacía cosas. Y claro, al sacarme Basílico, Nacional se le va encima. No, bueno, Aldo, y listo, ese día ganamos 2-0. 2-0, gol de Carlos Díaz. Y Echeverry. De un tiro de esquina y queda un rebote. Una jugada de Jair Rambal que avanza por el costado derecho y a mucha velocidad y se la deja pues a él. Y Carlos Díaz en un tiro de esquina. Queda ahí el rebote. Sí, ese fue un título para nosotros muy celebrado porque llevábamos 6 años desde el 99. Entonces fue una gran felicidad. Ahí lo que pasa, Aldo, es que un mesecito después de las declaraciones de Chicho ya era jugador de Nacional. Eso es lo que quizás el hincha un poco Pipe se queda. Y cree, claro, no, ya estaba negociado, ya estaba esto. Y en realidad no fue así. Yo salgo de esa final y a nosotros nos convocan a la Copa de Oro. La Selección Colombia, el profe Rinaldo Rueda nos lleva a la Copa de Oro. Muchos jugadores de Nacional, de Santa Fe, Neco y yo, creo que no recuerdo bien, que pues lo que sobresalía, ¿no? Y equipos en finales, la Selección Colombia. Cuando yo estoy en Estados Unidos, porque yo comparto habitación con Hurtado, Héctor, el vagón. El vagón, jugadorazo también. Crack. Comparto habitación con él y en una de las habitaciones él me dice, el profe Sachi quiere hablar contigo, que si es posible de llamarte al hotel y de hablar contigo, me dice el vagón. Yo le digo, listo, no hay ningún problema. Sí, en la noche, después de la cena, perfecto. El profe Sachi me llama, me dice, mijo, ¿cómo está? Habla con Santiago. Sí, profe, hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Le hago esta llamada porque estamos interesados en que se venga a Atlético Nacional. Ya hablamos con su presidente, el doctor Eduardo Méndez, que hoy en día es presidente nacional de Santa Fe, perdón. Ya estamos adelantando, pero queremos saber también su opinión, queremos saber qué piensa usted. ¿Y vos a qué horas cojo avión? Entonces le digo yo, profe, de verdad que le agradezco que se haya tomado el minuto de llamarme y de decirme qué quiere contar. Él me dijo, y fue muy claro, me dijo, yo quiero tenerlo en mis filas. Sabemos de la clase de jugadores que hay, la competencia va a ser muy sana, va a ser buena, pero confío en sus condiciones, lo que he visto y lo que sé de usted y lo que conozco, porque he averiguado, sé que es un jugador profesional, se entrena bien, no es problemático, y quisiera tenerlo acá en mi fila. Entonces quería saber, su presidente le va a hablar con usted, y le va a hacer saber. Entonces, yo quisiera que nos tuviera, de que se viniera. Yo le dije, no, profe, muchas gracias, le agradezco. Entonces se colgó la llamada. Héctor, Aldito, Benítez. Entonces en esa selección estaba Humberto Mendoza, estaba Hurtado, estaba Camilo Zúñiga. Entonces me decían, no, en el comedor, no, andate para Nacional, ya que Nacional, todo eso, todo lo que en realidad es Atlético Nacional, Pipe. Me llama el presidente de Santa Fe, me dice, mijo, vea, hay 3 opciones. 3 opciones tengo en este momento para usted. No se la voy a negar. Está el América, está el Cali y está Nacional.
yo le quiero, a ver, quiero saber qué piensa usted, qué quiere. Le quiero dar oportunidad también de escucharlo, porque yo quiero que usted se sienta bien. Él conmigo siempre, hasta el día de hoy, tenemos una muy buena amistad. Y aparte de ser en ese momento presidente, para nosotros fue como un papá. Bueno, se acogijó mucho en una situación difícil que vivía Santa Fe en esos momentos, donde 3 meses sin pagos, era complejo y él siempre nos respaldó de esa forma y de esa manera y hoy en día tenemos una buena amistad, Pipe. Y yo le dije, a ver, Presi, a ustedes como club, ¿qué también es importante para usted? Él me decía, vea, le voy a ser muy sincero. Yo le dije, vea, yo tengo una decisión tomada ya. Y es, la verdad, es Atlético Nacional. Va a jugar torneo internacional el otro año. Es por el cual me inclino, pero yo también quiero escucharlo a usted, como usted me está dando la oportunidad a mí. Me dijo, vea, para mí, para ser muy sincero, la mejor opción que tengo en este momento también es Atlético Nacional. Sí, Nacional no ofrecía petos ni balones. No. Que conos, Sí, sí. que guayo, no. Nacional, le hizo una oferta a Santa Fe demasiado interesante que ellos en realidad decían, pues si es el jugador a vender, yo no me puedo negar. Y yo le decía, bueno, y justo en ese momento yo le decía al hincha y él me decía, no, el hincha va a saberlo entender. Y pues, como club hay que inyectarle economía al club y se necesita. Bueno, y entonces llegaste a Nacional, a un Nacional con Chicho Serna, Víctor Aristizábal, el Vagón Hurtado, Hugo Morales, Andrés Aldarriaga, Camilo Zúñiga, Humberto Mendoza, Ringo Amaya, Steven Vélez, Carmelo Valencia, más adelantico Sergio Galván Rey. Bueno, pero si te agarra el 2006 con un dilema. No, duro. Porque fue la salida de Chicho. Duro, la de Chicho, Bedoya. Y toda esa guerra fría que Hurtado y Hugo Morales. Exactamente. Entonces ahí como que listo, muy feliz en Nacional, pero uy. Pero me agarra también un tropel impresionante y algo tensionante y duro también, Pipe, porque es una realidad, porque se salen jugadores que lograron títulos con Atlético Nacional y no era fácil para la institución. Yo recuerdo mucho que ese día, cuando sucede eso, todos quedamos como, ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Porque jugadores que en su momento le aportaban mucho al equipo. A ver, jugar al lado de Hugo Morales, donde se te facilitaban muchas cosas, y uno de pelado, de joven, llegar a una responsabilidad y tenías un jugador de eso al lado donde te imponía esa jerarquía, te ayudaba positivamente a que tú en realidad pudieras resolver muchas cosas dentro de la cancha. Para uno era duro porque ya venía uno y era la posición mía donde tocaba yo ya encargarme ya como de tener esa responsabilidad. Ay, pucha, y uno dice, es que ahora el volante 10 soy yo nomás. Entonces me toca esa parte dura del equipo. Nosotros muchas veces, Aldo, yo en este espacio mío he manifestado lo equivocados que como barra hemos estado de pronto por meternos en decisiones que aunque sean dolorosas, es mejor no meternos en ellas porque no es que deban tener una causa o una razón, sino que nuestra posición al respecto de esa decisión puede interferir en algo más importante y es que lo deportivo, que el equipo avance superando obstáculos. Entonces acordate pues que ahí hubo un ambiente muy tenso con nosotros porque la salida de Chicho nos dolió, la de Hugo Morales, eso se supo en pleno partido. Claro, íbamos a jugar contra Chico creo, esa noche, me acuerdo. Y la tribuna, pues te lo quiero preguntar, es si ustedes sintieron ahí como que todo se trastornó, como que el ambiente se puso pesado, o sea, ustedes efectivamente sintieron que afuera había molestia. Obvio. Y ustedes, a ver, Pipe, hay algo muy cierto que pasa mucho con la hinchada de Atlético Nacional. Ustedes también en su momento ayudan a ganar partidos. Claro. Y yo lo viví muchas veces en Atlético Nacional. Y yo me acuerdo que eso se sintió la tensión porque se iban ídolos prácticamente. Es que dejar títulos no es fácil y al sacar jugadores que realmente habían ganado títulos, como como lo dijiste hace poco, venían de 6 años duros, difíciles de poder lograr un título y lo logran con este grupo y como de un solo golpe, no, ya no están, como así. Aparte
un día de un partido, como que tú dices, cómo se toman esas decisiones cuando en realidad se va a jugar un partido que influye Sí, sí. tanto dentro del plantel como influye también fuera del plantel, perdón, que son ustedes la hinchada. Entonces, ustedes decir, bueno, ¿qué pasa? Que la incertidumbre de qué va a pasar con el equipo, nosotros vamos a ese partido y obvio que sentimos toda esa tensión. Y uno decir, yo que vengo, cuando todo era color de rosa, todo venía andando muy, muy bien y tocarme este chicharrón ahora a mí. Pero bueno, son las situaciones que te pone el fútbol también y que también las tienes que encarar. Aldo, ¿será que fue en ese momento o fue en otro? Es que yo me acuerdo de una llamada telefónica entre nosotros dos, pero yo no sé si vos la recordás. Yo me acuerdo que yo estaba en el Parque del Poblado y vos me llamaste y me dijiste, no, Pipe, pero vení, hay que estar juntos o necesito el respaldo de ustedes. ¿No te acordás que habrá sido, Aldo? No sé si te reprochamos algo. Yo no creo porque nunca. No, nunca. Yo recuerdo más que todo, pero fue después de una situación también difícil que estaba viviendo el equipo, fue después ya con otra generación. Porque es que mira, no fue 2005 porque no fue 2006 y 2007 tampoco porque fuimos bicampeones. No, esa fue 2016 cuando yo regreso, que está la situación compleja y difícil cuando pasa lo antesito de lo que pasó con Dairo, que pasó que el equipo no andaba, que el equipo no andaba, que el equipo como que no daba. Entonces que hubo hasta muchas reuniones y yo le decía, no, Pipe, pero mira, apoyarnos estos muchachos, sí dan, sino que pasa muchas veces, Pipe, y yo te voy a ser muy sincero, hay veces muchos jugadores que pasa que con la presión muchas veces de la hinchada no es fácil. Ni con la camiseta, y ahora menos con la hinchada. Es que lo que yo te decía ahora, Pipe, yo hubo unos cuadrangulares que yo me acuerdo que justo contra Santa Fe, acá el local, que estaba en el grupo de nosotros, y nosotros empezamos perdiendo 1-0. ¿Qué año? Eso fue en el 2007. Esa fue en el 2007. Que yo creo que estaba el América también, que ahí es donde pasamos y clasificamos a la final, eliminando a América. Pero Santa Fe nos toca acá y nosotros empezamos perdiendo 1-0. Nosotros teníamos que ganar ese partido también, porque el local, cuando estás en cuadrangulares, tú no puedes darte esa ventaja de perder de local. Tú los 3 partidos los ganas de local y ya te vas y empiezas a arañar puntos por fuera y a ganar, que son los que te dan ese pase a la final. Sí. Y empezaron ustedes con ese empuje y dele. Nosotros volteamos ese marcador. Yo me acuerdo que Mendoza hizo gol ese día y lo ganamos 3-1. Es que, a ver, yo te voy a contar una anécdota muy personal con ustedes, la hinchada, que a mí después se me creó como un reto. Eso. Cuando yo llego en el 2005, después de eso, yo veía que ustedes empezaban a corear a todos. Menos a vos, ¿o qué? Ustedes empezaban, tan, que llevaban donde Aristi, que Aristi siempre le hacía el gesto de que no escuchaba casi, y todo el estadio, a mí se me erizaba la piel. Claro. Entonces, cuando llegaban donde mí, ustedes saltaban. Entonces, yo decía, y una vez se me dio curiosidad, yo me acuerdo que le pregunté, creo que fue al Ringo. Entonces yo le dije, oye, Ringo, ven acá, porque el Ringo, pues, siempre hemos tenido una amistad también. Y yo le decía, ven, ¿por qué me saltan? Y él me decía, es que acá para que lo corren a uno tiene que ser campeón. Claro. Cuando él a mí me dijo eso, yo eso lo puse como reto para mí. Yo dije, es que yo me sueño con que me corren también. O sea, yo quiero ser campeón. Tengo que ser campeón. Porque para uno no es fácil que vayan y empiecen y lo salten a uno, pero a la vez en ese momento puede ser para uno muy duro, pero también se convierte en algo para uno bueno en el sentido de decir, no, es que me lo tengo que ganar. Claro, obvio, Aldo, así es. Lo que se ha decretado internamente es el cántico se lo gana el que sea campeón. Sin importar si fue figura o no fue campeón, se gana el cántico. No, y así te lo hace también ver la institución, claro. La exigencia. Porque yo cuando llego a Nacional, acá te daban premio por estar primero y segundo nomás. Y tú clasifican son los 8. Entonces, ¿cuál es el mensaje que te están mandando? Están mandando es que aquí tienes que ser ganador y tienes que cambiar el chip. Y Nacional es una institución que te pone y te da todo, solamente para que tú te dediques a rendir. Y a ver, y no es una mentira, y sabemos, Pipe, y a nosotros nos tocó la generación que no tuvimos ese centro de alto rendimiento. Así es.
A nosotros nos tocó la época donde decíamos, llegamos a la sede de Itagüí, ¿dónde entrenamos ahora? Y si había llovido la noche anterior era un problema para que prestaran una cancha. Oh, Aldo, acá donde estás viendo esos edificios, claro, acá entrenaba Nacional. Aquí era Coltabaco, era. Sí, una ¿cierto? De esas, sí. Ahí entrenamos nosotros. Y si llovía, que no era un tapete de cancha, se colocaban problemático y no te la prestaban. A veces nos tocaba irnos a la base aérea. Desde Itagüí cruzábamos toda la ciudad, pero... O San Cristóbal, Aldo. También. Pero si tú te miras lo que es la vida y esos trayectos, ¿sabes a qué te ayudaban? A hacer grupo. Hacer grupo. Y yo se lo escuché a Quintabani acá en el programa. Quintabani dijo, sí. Entonces, claro, los jóvenes... que el de la recocha, el joven que tiraba la media, el que le pegaba al otro y todas esas cosas. Entonces los de experiencia, los veteranos atrás, divisaban todo. Ajá. Y nosotros encontramos algo en esos jugadores de experiencia como Galván, como Aristi, como el Bambán Hurtado, que nos arroparon a nosotros los jóvenes, nos tuvieron a nosotros, nunca fueron esos líderes que nos reprochaban cosas malas, por el contrario, nos arropaban, nos aconsejaban cuando tenían que apretarnos. Eso sí, nos pegaban una puteada, Pipe. Nos puteaban esos jugadores de experiencia. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué te van a jugar con el prestigio de nosotros? Entonces ya se van a volver conformistas. Y todos esos trayectos ayudaban a hacer grupo. Sí, eso lo contó Quintabani acá. Y entonces vamos a Quintabani. Bueno, ese 2006 se supera. 2007 llega el profe Quintabani, somos bicampeones. Entonces vos ahí ya... logras en un mismo año dos títulos para Nacional, pero me contabas que vos solamente te ganaste el puesto para ser titular con un asunto, pero que ocurrió fue en el 2006, y fue lo del recoge bolas, o eso fue en el 2007. No, eso fue en el 2007, pues ya estaba Quintabani. Claro, sí, eso fue el 2007. Recordemos todos una famosa jugada con un recoge bolas, que no sé si recuerdas que era hijo de alguien que trabaja en Nacional, de Oscar Chavarriaga. Sí. Entonces el pelado Chavarriaga tiene la astucia de anticiparse y entrega la pelota para contarlo vos lo que ocurre ahí a continuación. Es una jugada, Pipe, al espacio. Milton era el portero en ese momento del América. Él sale a cortar la jugada y lo que hace es tirarla al saque de banda. Ajá. El recogedor de bola, él se le entrega rápido al viejo Patiño. En eso, cuando veo que se la entrega al viejo Patiño, yo le pico en diagonal y me la tira en diagonal. Ajá. Y agarró a Milton todavía fuera del área. Así es. Y ahí yo se la cruzo se la pego al palo de la izquierda y hago el gol. El gol fue tuyo. Sí, claro, el gol fue mío. Yo le regalé la pantaloneta al pelado. Yo le regalé la pantaloneta ese día. Y aparte de eso es que, a ver, ese día yo fui suplente. Ahí es donde yo empiezo a ganarme la titular en ese equipo del profe Quintabani. Me empiezo a ganar la titular porque ese día el partido estaba un poquito enredado. Estaba un poco enredado el partido. Y en el banco estábamos Carmelo y estaba yo. Y en el segundo tiempo entramos los dos y el equipo mejora. El equipo mejora mucho. El equipo hace cosas diferentes. Carmelo entró enchufado, hizo gol ese día. Yo hice pase gol y hago gol ese día. Entonces, claro, ya después de eso ya empiezo a ser titular en esa nómina del profe Quintabani. Y lo que dijo el profe Quintabani acá, que te agarró y te mostró tus registros de juego. ¿Cómo era en ese momento se medía? A nosotros nos colocaban unas bandas. Me acuerdo acá unas banditas en el pecho para medirnos todas lo que se hacía en la semana. Trabajo físico, los sprint, los alargue, el profe Alex, el preparador físico en esa época tenía medía cuántos balones tocaba uno, cuánto incidía uno mucho en el juego, influía mucho en el juego de ofensivo, porque yo era un volante 10, entonces todas esas estadísticas la llevaba el profe Ale, el preparador físico. Yo recuerdo mucho esa historia porque íbamos a jugar ese día en la noche y yo me acuerdo era contra Bucaramanga. Recuerdo bien, cuando la cancha sintética, que ellos la volvieron sintética, recuerdo yo. Y ese día me dice el profe Quintabani antes de salir a la cancha. Ese día llegamos al estadio, al camerino, a calentar. Y él me dice, vení acá un momento. Y me muestra
unas hojas y me dice, mira, yo creo que tómate unos minuticos y lee todas estas cosas. Y eran unas estadísticas que el profe Alex me había sacado a mí. De todo lo que yo influía en el juego, de todo lo que yo en los entrenamientos hacía, en partidos hacía, físicamente, cuando hacíamos los trabajos físicos los martes, de kilometraje, todo lo que yo físicamente tenía como capacidad. Él me decía, y me pegaba en el pecho ese día, me daba golpes en el pecho, y me decía, tú no tienes límite, no tienes techo. Así quiero que pienses, lo que tú tienes y las condiciones que tienes son increíbles. Por eso te doy para que la lea, para que la creas. Eres tú. Eso no es inventado, eso eres tú. Uh-huh. Para que lo tengas como referencia de lo que pienses de aquí en adelante y lo que vayas a hacer. Se lo agradezco mucho, Pipe, porque uno a veces en esta profesión, en esta carrera, uno a veces se mete en una zona de confort y cree que hasta ahí llegan las cosas y que uno siempre está haciendo las cosas bien y quizás necesita a alguien y que más que el entrenador en ese momento le diga esas palabras a uno. Y eso para mí fue un plus porque eso me quedó en la cabeza, me quedó en la mente y yo sabía que podía ser campeón. Yo sabía que en ese momento cuando me lo propuse de que ustedes me iban a corear, yo podía lograrlo y lo podría lograr haciendo las cosas bien, rindiendo y ayudando, aportando lo que yo tenía como juventud y de conocimiento, poca juventud, de mi calidad como futbolista para poder lograr todas esas cosas. Ahí, Aldo, ese bicampeonato del 2007, hablábamos con el profe Quintabani que por alguna razón fue un bicampeonato como no muy rimbombante, no, que la gente no recuerde tanto. En mi opinión es porque no fueron como sufridos y porque teníamos una nómina muy talentosa, una mezcla de veteranos, de jóvenes. El profe dice que es porque no habían tantas redes sociales y porque efectivamente lo ganamos más o menos fácil. Pero ¿qué recordás vos ahí de David Ospina ya establecido, Camilo Zúñiga, Mendoza, el ecuatoriano Hurtado, Steven Vélez, Ringo. No sé quién más. Era Harold Martínez, Diego Toro, vos. Viejo Patiño, Murillo, Galván, Aristi, Carmelo. No, teníamos a ver, Pipe, o sea, no podemos negar que había una nómina, pero a ver, y sabes que yo coincido mucho en eso, y lo escuché lo que dijo el profe Quintabani, quizás de pronto no había tanto marketing, tantas redes, todas, que hoy en día tienen mucho más alcance. Pero lo que el hincha no... A ver, yo me encuentro muchos hinchas en la calle, sino que son generaciones diferentes. Yo me encuentro muchos hinchas en la calle en donde me dicen, me abrazan, primero que todo me abrazan y me dicen, tú no sabes las alegrías. Mi papá lo perdí en pandemia, pues tú no sabes las alegrías que tú le diste a mi papá. Mi papá iba al estadio porque decía, hay un volante 10 en Nacional, Aldo Leao, que se juega exquisito, es un crack, porque me divierte verlo jugar. Y me llevaba al estadio. Entonces, hay cierta gente de ciertas personas de esa generación que no olvidan eso. Pero sí estoy de acuerdo de que, no, como lo dices tú, no fue tan rimbombante como ha pasado con otros títulos. Y no podemos negar que títulos son títulos. Y lo dijo León Darío también. Títulos son títulos. Y haber logrado un bicampeonato, ser el primer equipo en lograr un bicampeonato en el fútbol colombiano, eso es hacer historia. Eso es hacer historia. Y para muchos pensarán y creerán que fueron fáciles por los rivales, con todo el respeto a lo que era la Equidad, con todo el respeto a lo que era Huila. Pero a ver, ¿qué hicieron esos equipos que no hizo el América, que no hizo Millonario, que no hizo el Cali, Junior, que no hizo el Medellín, que no hizo Junior, para estar en esas finales? Entonces uno no le puede quitar mérito a eso. Y si tú te pones a ver la nómina que tenían esos equipos, tenían al goleador del torneo, que era Montero. Montero. No podía tocar pelota, porque la pelota que tocaba era gol. Tenían un volante 10 a Marangoni. Sí, y además la metía a todos lados. Tiro libre era gol. Entonces, tú te pones a ver, Pipe, hoy en día, ¿cuántos goles tú ves un fin de semana de tiro libre? Pocos. Hoy en día eso... Y en esa época había jugadores que te ganaban partidos con tiro libre.
lo tenía Marangoni, en su época el Guigo Mafla, Rendón del Pasto. O sea, te ganaban partidos de tiro libres impresionantemente. Entonces, sí, que dejaron de hacer esos equipos grandes. Ahora, ¿qué pasa? Que después de eso viene una generación de Osorio que te gana también todo. Sí. Y es más de jóvenes. Sí. Y es la que hoy en día predomina muchas cosas. Y quizás por eso también creo yo que quizás tiene más memoria la gente joven y esta generación de esos títulos. Pero hay que tener también unas cosas muy en cuenta, Pipe. Y no voy a desmeritar, por el contrario. Cuando estuve por fuera y veía eso, aún más me sentía orgulloso Nacional de que ganara y ganara. Pero tuvieron una sede impresionante. Y que eso te genera y te da herramientas para tú facilitar un trabajo y hacer mejores cosas en su momento, que como nos tocó a nosotros. A nosotros nos tocó en una época, como te lo dije ahorita, con canchas que no existían, que venga, vamos, crúcese toda la ciudad. No tenían esa grama que tiene la sede de Atlético Nacional, y esas son herramientas que hoy en día me encuentro con mucho. Hace poquito me encontré con Aristi, partido de leyendas de Nacional con América, que ganamos también. Y me hablaba con él y muchas veces me decía Aristi, ¿te imaginas donde nosotros hubiéramos tenido esa sede? Entonces yo le hubiera dicho, no hubieras metido todos los goles que metías porque no te gustaba alzar pesa. Sí, me hago entender. Son muchas cosas. Pero obvio, tú al tener una sede como esa, te van a facilitar muchas cosas, Pipe, y la motivación todavía es aún mayor también. Sí. Aldo, ahí... y por esto que acabas de decir, precisamente ese es mi propósito con este espacio, y es que cuando a la gente le salga este video ahí en YouTube, los papás le puedan decir a los hijos, pero vení, mira, yo te muestro quién es Aldo Leao, o los más veteranos como nosotros les recordemos pues a los de otra generación. Entonces precisamente de eso se trata. Aldo, antes de pasar a tu salida de Nacional la primera vez, y para seguir con el 2007, mencionaste a León Darío. León Darío es un jugador que yo admiro, es un gran amigo. Él se sentó acá a contar una historia pues muy graciosa de una enfrentamiento verbal que tuvo con Quintabani, pero después el profe Quintabani vino acá, ellos dos son muy amigos y se aprecian mucho, y le agregó una parte que León Darío no había mencionado. León Darío solamente hace una mención de un enfrentamiento verbal, pero Quintabani dice que no solamente fue verbal, sino que fue y lo apercuelló. Y creo que vos fuiste testigo. A ver, deja la versión definitiva pues acá. León, contar lo que... No, imagínate, con León también hicimos, y cuando... O sea, tener unos jugadores de esa calidad... yo cuando éramos suplente, el equipo suplente éramos León Darío, Carmelo, yo, y el profe se debe recordar también, eso le damos un melo al equipo titular impresionante, teniendo esa banca. Y eso era lo que hacía una competencia muy sana y hacía que el equipo también creciera mucho, porque tener uno decir titular y decir en el banco está Nesti, esto nos puede dar ventaja. Y eso es lo que ayuda a que los equipos sean más completos y que todos estemos en la misma sintonía de querer hacer las cosas bien. No, ese día sí, la que contó el profe Quintabani es la realidad. Sí, lo apercolló en el camerino, no lo puede negar, León. Sí lo apercolló en el camerino, perdón, y porque en esa época era un tunelcito, recuerdo yo, ahí lo apercolló y le dijo que lo respetara y lo respetara el equipo, pero obvio, es entendible también mucho porque venir, pues, lo que él... León Darío venía reclamaba, a hacer. O sea, ¿cómo va a entrar 3-4 minutos? Ahí tenés unos jóvenes que los puede meter. Eso para mí se me hace una falta de respeto. Y desde la carrera de León Darío, obvio que se va a tomar de esa forma y de esa manera. Y mira lo que es el fútbol, lo que es la vida, lo que influye después León Darío para nosotros pasar esa final. El gol que le hace el América, que él le hace así, que yo me voy detrás de él también haciendo así, porque el pase gol se lo coloco yo. Sí. Es que yo le pongo el pase gol a él ese día. Tiro libre de Piedradita. Que hizo el gol. Un golazo de tiro libre. Ganando 1-0. Segundo tiempo, la América se volcó porque necesitaba, la América no le servía ni siquiera el empate. Se va, es un contragolpe. Yo recibo la pelota y yo soy el que le filtro la pelota antes de la mitad de la cancha a León Darío. Y León, que hizo 200 goles de Globo. Y yo soy el que voy detrás con él. Cuando lo veo haciendo así, yo me contagio y también hago así, como ya esto se acabó. Chao. 1-0 y así va a acabar. Entonces, pero son tantas cosas, Pipe. Por ejemplo,
en esos días que hablaba, yo decía, el pase gol que yo le coloco a Galván en la final con la Equidad en Bogotá es un pase gol de taco. Sí, claro. Entonces, mucha gente me decía, Sí. y me decía Un a mí, taco raro, sí, pero taco, pues. un taco. Sí. Entonces, mucha gente me decía, donde en esa época estuviera el marketing y existiera el marketing que hay hoy en día, todas las redes que hay hoy en día, ese pase de taco le hubiera dado la vuelta al Sí. mundo entero. ¿Por qué? Por la definición de Galván también. Sí, Porque sí. Galván te pincha la pelota. No, Aldo, es que totalmente, mira, en ese momento solamente había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no habían canales únicamente de deporte, solamente estaba RCN, Caracol, No más. no Te más. televisaban el partido más relevante que fuera de la fecha. Exactamente. Entonces en eso estamos claros. Ahí, Aldo, sentís que entonces lograste el sueño. Yo no me acuerdo cuándo, sí sé que te coreamos muchas Sí, veces, sí, claro. pero no me acuerdo. Fue en ese 2007 Sí, entonces. claro, ya después del primer título que nosotros se lo ganamos al Huila, Segundo semestre ahí ya que entonces. la vuelta del partido acá, que hace el gol Diego Toro, Sí, el 2-1, claro, sí. el 2-1 ya que liquidamos la ¿Qué te serie. cantamos? ¿Aldo Leao o Leo Leal? No, Aldo Leao. Ah, ya. Siempre ya empezó, ya que empieza el siguiente torneo, ya Y ya empiezan a diciembre. corearme, entonces ya corean a todo, y yo ya escucho, yo nada más estaba esperando, era el siguiente partido del siguiente torneo para ver si era ese el tema. Entonces ya iban, ya el Ringo Amaya, ya pasaron a mí, ya esto y lo otro, entonces ya uno como que sueño cumplido. ¿Y para tu papá también? Sí, claro. Mi papá vino a esa final. Mi papá vino a todas las finales de Atlético Nacional. Mi papá lloraba ese día. Después entró a la cancha, yo le hice entrar a la cancha. Mi papá lloraba porque yo sabía que era un sueño que también se le estaba cumpliendo a él. Y haber llegado a ser campeón de la forma. Vea, Pipe, yo compartía en esa época, empecé a compartir habitación con Carmelo. Toda la noche, yo sí ya no dormí. Toda la noche yo hablaba con Carmelo. Él me decía, Sosito, porque él me decía, Socio, ya vamos a descansar. Y yo le decía, parece es que es una final. Ese es el sueño. Es que yo no he sido campeón. Y era tu primer Sí, título. claro. Todos, la gran mayoría que están acá, Carmelo, han sido campeones. Yo no he sido campeón. Esto tú no sabes esto para mí es algo grandioso. Ahí fueron ustedes al hotel esa noche. Yo, al ver por la ventana, todo eso, yo decía, mucha, la responsabilidad que yo tengo para mañana es grande, pero la voy a disfrutar. Entonces él me decía, usted póngamela nomás a mí, socio, que yo la meto. Usted sabe que yo ando dulce. Y es cierto. Y él porque- hacía goles en finales. Sí. Carmelo hacía goles en finales. Pero había crecido porque él no había tenido... O sea, Carmelo creció en el 2007 Sí. y se volvió un jugador. Porque él estaba desde el 2006 No, también. no. ¿Cierto? O antes, ¿no? Carmelo estaba en el 2003, Sí. 2004 siendo juvenil. Sí. Entonces, yo le decía, es un sueño al cual me tienes que ayudar a cumplirlo. Él me decía, no, usted póngamela a mí. Y mira que él hizo gol en casi todas las Sí, finales sí. del equipo. Sí. Entonces tu papá pasa de estar al frente del televisor viendo a Nacional campeón del 89 a estar en preferencia en el Atanasio viendo a su hijo A ver, campeón. su hijo siendo campeón. Y después entra a la cancha. Y después entra a la Es un cancha. sueño. Yo recuerdo mucho que mi papá, después de ese título, me decía, yo sabía que tú no ibas a desentonar. Qué bien. Todos los amarillos que han venido han sido campeones y tú no ibas a ser el único que no ibas a poder ser campeón. Y sueño cumplido, Pipe, otro sueño que se me cumplía, que me corearan, porque para mí se me hizo un reto como de ver que coreaban y no llegan a mi nombre. Yo decía, eso hay que ganárselo. Entonces hay que lograr objetivos para poder ganarse todo eso. Y así fue. Después, Aldo, te fuiste a México, ¿cierto? Sí, ahí Yo- me voy después del segundo título con la Equidad. Ajá. Eso fue un dilema, Pipe. Por... Sí, eso fue un dilema porque yo todavía tenía contrato con Nacional. Los mexicanos vienen, hacen uso, ellos le hacen una propuesta nacional. Nosotros estamos en instancias finales con la Equidad. Yo iba donde el profe Quintabán y le decía al profe, está esto y esto. Y me decía, hay que volver a ser campeón. ¿Quieres seguir haciendo historia? Hay que ser campeón otra vez. Ellos hablaron con la directiva de Nacional, le hicieron la propuesta. Nacional no le respondía. No veían, no se reunían. Los mexicanos me decían, mira, le estamos dando lo que ellos están pidiendo, pero no nos dan respuesta. Yo hablaba con Víctor, porque Marulo Andara, Marulo, mira, estación es una buena opción.
yo creo que ya llegando a ser campeón, lograr 2 títulos es una buena posibilidad porque es un sueño también para mí irme fuera del país. Me gustaría que me ayudaras en eso. Mira, es un tema también de uno como jugador que se pone sueños, se pone retos, se pone en su momento objetivo de querer y está una oportunidad. La directiva era reacia, la verdad no quería porque se jugaban cosas importantes, la Libertadores, se venían un montón de cosas. Pero yo sí le pedía y le decía a ellos, con todo el respeto, que vieran la posibilidad, que era un muy buen dinero el que le estaban ofreciendo en ese momento por mí y que yo tenía ese sueño de salir del país. Entonces ellos, listo, quedamos campeones y ellos hacen la negociación. Y pues Aldo, precisamente por tu salida y la salida de muchos otros fue que hicimos semejante papelón ahí en el 2008. Bueno, no fue una buena campaña, que el profe Quintabani dice que se equivocó al permitir que se fuera tanta gente y no nos fue muy bien. De esa primera vez en México, porque tuviste varias etapas, ¿cierto? Tengo esta camiseta que me regalaste. Yo, Aldo, pues intento mostrar de casi todos los que han venido, creo que todos tengo camisetas. Esta camiseta de Monarcas. ¿Este fue tu primer equipo allá? Sí, ese fue mi primer equipo. Sí, ese fue mi primer equipo. Bueno, me imagino pues, Aldo, que allá tu vida pues mejoró porque allá pagan muy bien y seguramente y afortunadamente para vos así fue. ¿Y cuánto estuviste en México? 10 años. 10 años, o sea, 2008. Me fui el 2007, terminando el torneo, regresé hasta el 2017. 2017. Monarcas, Atlas y Cruz Azul. Cruz Azul. Yo no me acordaba que habías estado tantos años. Sí, 10 años estuve, 7 años estuve con Monarcas. 7 años. Monarcas. Sí, los dueños son los de TV Azteca. ¿Qué ciudad es Grupo esa? Salinas. Ese es Morelia, se llama la ciudad, Morelia. De ahí pasó a Atlas porque son de los mismos dueños. Ajá. Ellos tenían un problema ahí como de porcentaje, de puntuaciones y un montón de cosas. Entonces querían el entrenador que yo tuve en Morelia se fue a Atlas. Y él lo primero que hizo fue, me voy, pero necesito a Aldo allá. Ajá. Para el proyecto que quiero. Entonces me lleva allá, siendo los mismos dueños, pues se facilitó todo y me lleva a Atlas. Se logran los objetivos que se habían propuesto en Atlas, que era mantener ese equipo en primera y salvarlo porque estaba en un tema ahí de que podía descender y eso. Se salva el equipo. Ese equipo tenía rato que no entraba a liguilla y nosotros los 2 años seguidos que tuvimos ahí lo metimos a liguilla. Ese mismo entrenador se lo lleva a Cruz Azul. Y te lleva. Y él lo primero que pide, dice, no, yo para este proyecto yo quiero Aldo. Pero Aldo, fue en Monarcas donde hiciste unos golazos, ¿sí o no? Sí, 7 años unos videos estuve por ahí con unos goles. Sí, yo, Pipe, mira, yo no sé si fui de buenas en el fútbol con respecto a eso, porque, mira, yo cuando estuve en Santa Fe, yo le marqué goles a los equipos importantes y que son las rivalidades de los equipos donde yo estuve. Yo cuando estuve en Santa Fe hice goles en clásico. Yo le hice 2 goles a Millonarios en un clásico. Siempre le hacía goles a Millonarios. Con Santa Fe le hice gol a Medellín también. Entonces, al América con Santa Fe. Paso a Nacional y yo me acuerdo cuando veía la entrevista de León Darío Muñoz que él hace énfasis en algo. Usted quiere ganarse una hinchada, quiere ganarse una institución, quiere hacer historia de una institución. Gánese al hincha. Gánese al hincha, o se quiere ganar al hincha, hágale goles en los partidos importantes. Y a Millonarios le hice un gol faltando. Cuando yo vi la entrevista decía esa, María, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque yo con Nacional hice un doblete en un clásico, el 4-1. Ajá. Y hice los 2 pasegoles. El pasegol a Carmelo del 1-1, sí, porque íbamos perdiendo 1-0 con gol de Castrillón. Sí. Hago la jugada y se la pongo a Carmelo, el 1-1. Después el 2-1, Aristiva me la deja ahí y yo la punteo y hago el 2-1. Ahí es cuando él se pone a bailar en la celebración, ¿o no? No, ahí es donde yo me quito, ese 2-1, yo me quito la camisa, que esa foto la saca siempre, te la voy a mandar. El hincha Nacional muchas veces la saca, porque yo estoy señalando la camisa frente a la tribuna del Medellín. Mandar. Te la voy a mandar porque yo señalo ahí. Entonces,
Después viene el 3-1 de una jugada por la mitad que yo sin mirar le pongo el pase a Aristi y se va a solo y él le hace el gol. Ah, ¿cómo si hiciste el non-look? Claro. Sí, no me acordaba. Yo hago los 2 pases goles y después el 4-1 lo hago yo. Ah, no, pero ese día. No, eso fue que salió la canción de Don Omar, 1, 2, 3, 4, que eso fue. Sí. No, eso sí. fue. Entonces le hice gol. Con Nacional le hice gol al Medellín. Le hice gol a Millonarios. De un golazo a Millonarios. Con la una vez de camisa un amarilla. 3-1. Ah, no, pero No, sí. 3-1 acá, Sí. que Carmelo me la saca así, que yo llego y le pego así de media distancia y se la cacheteo así al segundo palo. Te lo voy a mandar, yo los tengo. Da para ponerlo acá, sí. Te lo voy a mandar. Le hice gol al América con Nacional. Le hice uno en el Pascual, estadio lleno, que ese día Aristi cometió como 3 faltas en un tiro de esquina. Ah, claro, ese gol fue tuyo. Yo eso el lo hablé con Aristi. Y es que yo hablo mucho con él respecto a que esa jugada es la que mejor lo define como el mejor delantero sin balón. Porque el tiro de esquina viene, entonces Aristi Aguanta. empuja a un jugador, después al otro, al arquero Y a mí me queda ahí. es el gol tuyo. 1-1 ese día. Sí, correcto. Después también le hago un gol a Millonarios cuando ya regresó el 2016. Exacto, ese es al en que el yo me refiero. Campín, Camiseta amarilla, ganamos 1-0, faltando 5 minutos. que se quedó Sí, enmudecido el y fuera estadio. de eso vos con pasado de Santa Fe y Eso, un tal. montón de cosas. Entonces, Sí. fuimos como lo decía ahorita, fuimos muy de buena. Yo siempre marqué goles y lo mismo me pasó en Monarcas, en Morelia. Igual. Que diste gol Con el al Cruz Azul, con los equipos que, por ejemplo, se peleaban mucho por rivalidades, salía figura, jugaba muy bien, le hacía goles. Entonces, siempre como en ese sentido, fui como de buena. Me fui después a Águilas y le hice el gol a Pasto allá donde se estaba peleando ya el descenso también y también nos salva el descenso. Como que tuve La suerte de hacer goles importantes. muy importantes. Ahí, Aldo, yo me acuerdo que volvés en el primer semestre del 2017. Del O sea, 2017. después de que habíamos ganado la Libertadores, después de haber llegado de Japón. Entonces yo me acuerdo que le decimos al profe que si nos podemos reunir con ustedes, y Juan Pablo Ángel nos ayuda a hacer esa reunión. Fue bonito porque Dairo, vos, bueno, habían 2 argentinos ahí, no de tanto nombre, no me acuerdo quién más estaba, pero ahí nos reencontramos y la gente estaba muy contenta porque pues de ganar Copa Libertadores volvías, pero para acabar de ajustar, volviste siendo campeón Sí. inmediatamente en el 2017. Vos, Aldo, bueno, no, primero que todo, la Libertadores de Nacional del 2016 estando en México la viviste, Sí, claro. la seguiste. Claro, además, pues, nosotros, ese día teníamos un partido, me acuerdo yo en la noche. ¿y qué te hiciste Y lesionado? antes, o qué? no, antes cuando nosotros llegamos al camerino, yo desde que me fui del hotel para el estadio, yo era viéndolo en el celular, el partido. Era viéndolo. Entonces era cambiándome en el camerino y el celular estaba ahí. Era viéndolo. Claro, porque eso es algo histórico. Yo Sí. siempre, aún esté por fuera, siempre seguía Atlético Nacional. Siempre. No, pues y tu papá. Y siempre, pues, y todo. estaba pendiente de los resultados, y estaba pendiente de cómo iba, todo eso. Aparte, se deleitaba uno, la nómina que tenía Atlético Sí. Nacional. Y entonces, ¿cómo llegas? ¿Quién te llama? ¿Cómo es la cosa? ¿Marulo otra vez? No, el presidente José Julián de la Cuesta. Juan Carlos de la Juan Cuesta. Carlos. Juan Carlos de la Cuesta. Juan bien. Carlos Te de trae la Cuesta. y sos campeón de inmediato en un 2017 con el profe Un gran Rueda. tipo, un gran tipo. La Ah. verdad me quedé corto de no poderlo haberlo disfrutado mucho más. Sí, porque De verdad. solamente te Ahí tocó... llegó y como al rato ya salió. Ah, no, es que solo te tocó a vos 6 meses. Sí. Te el vos precio de la Cuesta. Entonces vos sos campeón de ese 2017. Contra y- el Cali. Contra el Cali. Que ahí me di cuenta y aún reconfirmé más la importancia que tenía el hincha de Atlético Nacional. No, es que vos sabes que ese En ese partido partido. fue una Porque cosa... nosotros vivimos algo muy maluco en el partido de ida Sí. en Cali, en el Sí. estadio de ellos. Ellos ese día tenían para el tercero. Sí. Sí, ellos lo votan. Jefferson. Jefferson lo vota. Un penal, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al camerino, nosotros entramos al camerino, el camerino estaba mudo, Pipe. Mudo. Y todos éramos mirándonos las caras, pero siento que era como algo de
de que no creíamos que había pasado y nos mirábamos cada uno las caras y decíamos, pucha, ¿cómo nos pasa esto? Creo que cada uno era mentalmente como asimilando mucho. Y hay unas palabras que nunca en ese momento las pronunció Magnelli, el mago, que fueron las precisas para pensar en lo de vuelta. Él dijo unas palabras muy clave y dijo, en el Atanasio en Medellín nadie nos ha dado la vuelta olímpica, ni chimba pues que va a pasar. Entonces, como que dice esas palabras, dice eso y como que en ese momento todos pensativos, como que todo el mundo reaccionó y dijo, vamos convencidos. Nos vestimos, pam, pam, pam. Cuando vamos saliendo en el autobús, casi no podemos salir. Toda esa hinchada de ellos nos estaba esperando. Sí, sí. Todo esa hinchada era, y ellos ya festejaban. Sí. Ellos con la estrella pintada, ellos la pintaron, ellos la colocaban en las paredes en diciembre. Sí. O sea, eso fue una locura. Ellos ya se hacían campeones. Y recuerdo cuando volvimos acá, nosotros allá casi no podíamos salir. Recuerdo cuando volvimos acá, nosotros estamos en el camerino y yo no sé quién le manda un video a Alexis o le manda un video al mago, algo. Y nos muestra el video y estaba la hinchada de nosotros rodeando el bus del Cali. Y ese bus así se movía, como que haciéndole sentir que están de visitante. Y yo viví muchas cosas de esas, como también recordando ahora, la viví en Bogotá, la primera final con la Equidad. Cuando nosotros salimos, vamos en camino a la cancha, nosotros vemos el estadio todo verde. ¿Por qué la Equidad decide tirar el partido en el Campín? Sí, sí. Cuando nosotros estamos en la cancha, ahí reunidos, el Bambán Hurtado nos dice, muchachos, miren, nosotros somos locales. Aquí hay que ganar hoy. Sí o sí hay que ganar. Entonces, ahí es donde yo digo y la importancia que tiene el hincha y para lo que significa el hincha para Atlético Nacional, para los jugadores, que muchas veces yo sé que eso queda en el aire en muchas situaciones, pero ese día nosotros acá, volviendo a lo del partido del Cali, nosotros veíamos eso y nosotros decíamos, cuando yo voy saliendo para la cancha, yo veo a Mera, el morocho. Pues, fuerte, capo pues allá. Ya lo veía pálido. Sí. Yo decía, ¿qué pasa acá? Pues, entonces, todas esas cosas, tú dices, es que pesa, esto no es cualquier cosa. Entonces, mira el resultado. No, y fuera de eso, Aldo, pues es una cosa que hemos contado ya 1000 veces. Magnelli nos había dicho, por favor, necesito que desde el primer minuto nos puteen, hay que poner más huevos. Pero Magnelli, en serio, sí, es que eso es lo que a nosotros nos pone, bueno, hermano, y mira, empezó el cántico, gol de Magnelli, después gol de Mateo, de casi Ibargüen. De Ibargüen, después Mateo, después hasta Rodin Quiñones hizo gol. Ya que fue el de liquidar el partido. Dairo también pudo. Bueno, ese fue un semestre muy feliz para nosotros. Lastimosamente se va el profe Rueda, llega el profe Lillo. Y salen muchos jugadores. No, ahí se van la gran mayoría, también Pipe. Franco, ¿quién más? Se va, Borja se había ido también. Borja, el Lobito Guerra, bueno, sí. Pero entonces vos te quedas y llega Lillo, ¿cierto? El profe Lillo. Yo siempre le he preguntado a Enríquez y a Magnelli por qué tanta respaldo al profe Lillo, y yo entiendo su respuesta. Lastimosamente desde afuera no veíamos eso. Veíamos a un técnico con mucho discurso y pocos resultados. No, es más, con resultados incluso, pero sin títulos. Y la impaciencia nuestra, y eso es un error nuestro, no me canso de reconocer errores, que no le dimos sino 6 meses. ¿O será que es culpa de nosotros los jugadores que vuelven y ganan título, ustedes se vuelven exigentes también? Puede ser también una opción. Así es, pero es que Aldo, hay una contradicción nuestra, porque nosotros, si un equipo ya fue campeón hace 6 meses, no, o sea, tiene licencia para no ser campeón, porque ya acaba de serlo. O sea, imagínate, nosotros embriagados de exigencia.
hey, 2 campeonatos al año se van, pero sí, pues, muchachos, pero ya fueron campeones en el primer semestre. Y Lillo nos elimina al Tolima y nos le fuimos encima y se fue. Y yo creo que lo que voy a repetir yo creo que te lo han repetido todos, Pipe. Qué gran entrenador y qué gran persona. Sí. O sea, tú de los entrenadores, mira lo que acabamos de decir del profe Quintani con el tema de León Darío, porque era suplente, porque quería jugar más. Sí. Con Lillo pasaba una cosa, Pipe, que todos eran contentos. Estuvieran en el banco, jugaban de titular. O sea, era una cosa, la forma de entreno, la forma de él llegarle al jugador. Yo, mira, la primera entrevista, cuando llega Lillo, él empezó a entrevistar a cada jugador. Eso fue lo primero que él hizo. Su oficina, estábamos trabajando ahí en el gimnasio, iba subiendo cada uno. Y la primera y única pregunta que él me hizo me dijo, mira, yo de tu fútbol sé y conozco, yo no soy tontito. Yo quiero saber qué me vas a aportar el día que no te ponga de titular o el día que no te tenga en cuenta. O sea, mira la pregunta que te hace. Sí. ¿Por qué? Porque sabrá que ha tenido muchos jugadores que los comportamientos no son positivos, sino que son negativos, y eso es malo para un grupo. Sí, sí. Entonces, cuando él me hace esa pregunta, porque él me decía, he tenido jugadores de talla europea, de mundial. Entonces, mi pregunta es esa. Yo le decía, profe, vea, le voy a ser muy sincero. Esta etapa que yo tengo ahora en Nacional, primero que todo, soy un agradecido primero de que vuelva a Atlético Nacional. Primero que todo, es una bendición de que uno, después de tanto tiempo estar por fuera y que un equipo más grande vuelva y te diga, porque aquí lograste cosas y dejaste historia, qué bueno que vinieras acá otra vez. Uh-huh. Entonces, primero que todo, agradecido. Y yo lo único que vengo es a disfrutar, a aportarle mi conocimiento, mi experiencia y a que cuente conmigo. Esté en el banco, esté titular o en la tribuna donde esté. ¡Hostia, tío! Adelante. Entonces, sí me hago entender. Entonces, Lillo nos mostraba a nosotros las conversaciones con Pep. Con Guardiola. Lo que le escribía Pep. Sí. Entonces, uno decía, ¿qué entrenador tiene uno? Aparte, la forma como se entrenaba, totalmente diferente en muchas situaciones, Pipe, en todo. Entonces, tenía a todo el mundo contento. Él decía, y él llegaba y, por ejemplo, que a nosotros nos parecía muy gracioso cuando llegábamos a hacer la reunión de la charla y quiénes iban el día que íbamos a hacer fútbol, quiénes eran los titulares. Él decía, muchacho, hostia, no se preocupen, el hijo de puta soy yo. Yo sé que las esposas me van a putear. El hijo de puta soy yo, no se preocupe. Pero hoy hay petito para ti, hoy hay petito para ti, hoy hay petito para ti. Son los suplentes y hay petito para ti, pero no se preocupen. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de manejo hacían, y de repente uno, el que era titular y le tocó ser suplente, y el que iba a ser titular le daba alegría a uno mucho de verlo y que las cosas le salieran muy bien. Entonces, yo recuerdo mucho un partido con el 11 en Manizales. El 11 tenía los extremos muy rápido. Era un venezolano por derecha y por izquierda un pelado también de extremo que era muy buen jugador, no recuerdo el nombre. Y él decía ese día, muchacho, el partido no lo vamos a ganar en el minuto 2, ni el minuto 3, ni el minuto 10. No, lo vamos a ganar, estoy seguro que en el segundo tiempo. Pero el trabajo que yo quiero es que, como ellos tienen extremos rápidos, yo no quiero que me contraataquen. No, ni que me salgan rápido. Yo quiero que lenticemos el juego y lo llevemos para hacer que esos extremos lo hagamos retroceder. Vea, Pipe, nosotros llevamos el juego, el partido, todo el partido era así. Y todo el partido, feliz, y todo el partido, o sea, son entrenadores que te dan herramientas y te ponen objetivos que tú dices, wow, sirven. Y después en el segundo tiempo, justo él decía, ya están liquidados. Ahora sí le vamos a poder hacer gol. Y justo fue así. Y ganamos. Entonces, son entrenadores que tienen tantos argumentos y te brindan tantas herramientas que uno dice, wow. Y uno siempre también sintió como, porque estuvo tan resistido el profe Lillo. Aldo, es que una vez más, esta debe ser la vez número 580
que reconozco los errores nuestros o tal vez de alguna manera de la barra en ciertas cosas, de impaciencia y tal, y es que no escuchamos a los capitanes, al mismo técnico. La gran verdad es que intentamos hablar con él, pero fue un poco difícil, porque tuvimos una reunión con Lillo y Lillo lo primero que hace es llevarse a René Higuita. Entonces nosotros decíamos, profe, pero ¿para qué trae a René? Porque es como si usted lo trajera para blindarlo de cualquier cosa. Pues como que con René no le vamos a decir nada, y tiene la razón. Nosotros que ya, pues no, entonces venga, más bien démonos la mano y contemos chistes, porque qué vamos a hacer acá? No le podemos decir nada con René de lo que pensemos o queramos, o darles nuestra humilde pues, opinión. Punto de vista. Pues como que creíamos que él lo había llevado para impedir que nosotros le dijéramos cosas importantes. Entonces, bueno, y la impaciencia nos ganó y sí nos privamos de un gran técnico que, según todos ustedes, es no los títulos que haya ganado. Sí, porque no. Sí, títulos no hubo, eso es una realidad. No, y él hubiera podido de pronto haber logrado mucho. Sí, pero no lo pues sabremos. Sí, claro. Eso es algo también. Sí. Aldo, ahí después. Bueno, primer semestre, 2017 ganamos eso, también ganamos la Recopa Sudamericana con Chapecoense. Sí, que fue un tema también complejo, difícil. Claro. Después, 2017, pasa esto con Lillo. Después, 2018, otro capítulo muy importante, llega Almirón. Sí, claro, porque lo de Aldo y lo de Lucumí ocurrió fue después. Sí, eso fue con 19. Pero fue con Almirón, sí. Fue con Almirón, pero en el segundo semestre. Sí, porque después de Lillo viene Almirón, ¿cierto? ¿O no viene sí, Almirón. El brasilero viene después. Autori fue después. Autori. Entonces, Aldo, ese 2018 fue un título que vos no te imaginas el dolor que le produjo a la gente. Después lo sanamos porque ya le ganamos 2 finales más a Tolima. Claro, y eso yo siento que después de esa final, porque a ver, antes de eso, Pipe, los partidos con el Tolima nunca eran tan relevantes. Eso era normal. Era el orden de la historia. Uno le ganó muchas veces al Tolima, con todo el respeto, sino que, obvio, la forma y la manera, es que, a ver, Pipe, nosotros le ganamos 1-0 allá. Claro, partido de ida, ¿cierto? Entonces le ganamos 1-0 allá. Pasan cosas que a veces en el fútbol no pueden suceder. Yo siento ese día, de pronto el profe intentó cambiar muchas cosas para el partido de vuelta cuando había ganado un partido allá con una nómina y eso influye también en su momento. En 2, 3, 4 días, muy corto el lapso como para coger y cambiar así también. ¿Qué haces? 1, 2, está bien. Pero te hace 2, 3, eso influye, y más en tema de finales. Pero me imagino que dijo él, estamos de local, no creo que haya tanta influencia en eso, vamos a ser campeones. Porque mira tú cómo fue el gol de ellos, casi como un autogol, creo. No, Alexis la pierde y Villa recupera y anota. Pero algo creo que Campuzano alcanza como a cortar. Yo no sé cómo exactamente qué fue lo que pasó. Del 1-0, cuando ellos nos hacen el primer gol acá, el Tolima. Que yo recuerde, Alexis Enríquez pierde una pelota en la banda izquierda y Villa anota, pero no recuerdo la intervención. Creo que él patea y Campuzano intenta como cortar el pateo. Hay que revisar. No recuerdo. Y el segundo es la famosa tiro libre después de la jugada de Camilo. Un tiro de esquina y un tiro de esquina. Elivelton rechaza. La saca el tiro de esquina. Sí, exacto. Yo siento, no sé. Bueno, son cosas de segundo, de momento, pero él pudo haber rechazado. Totalmente. El hincha de Nacional, sin tener nada en contra de él, siempre le cobra deportivamente hablando que no rechazó. Y después cabeceaba Vanguero. ¿Y de dónde cabeceaba Vanguero? Y Monetti, que no le han hecho un gol en todo el semestre local, pues ocurre lo que ocurrió. Pero antes de todo eso, quería preguntarte primero, ¿cómo veían ustedes a Almirón? ¿Por qué tuvo tanta resistencia con Enríquez, con Magnelli? ¿Cómo lo viste? Y segundo, ¿vos cómo describís y recordás esa finada al último instante prácticamente? Bueno, no tan al final, donde te vas solo con Dairo y simplemente ustedes dos engorilan ahí hubiéramos podido resolver. Esa jugada es una daga. Sí, son cosas que pasan. Yo... Primero lo de Almirón,
A ver, yo siento que de pronto el profe Almirón con un tema de los jugadores de experiencia, él de pronto es un poquito en ese aspecto Reacio. reacio. Sí, sí, sí. Él con los jugadores de experiencia, quizás, no sé por qué habrá pasado en sus anteriores clubes o en sus con esos jugadores de experiencia, ha tenido algún problema y quizás de pronto venía con eso, con los jugadores de experiencia, entonces no le daba de pronto esa importancia que en realidad debería darse y que hoy en día es importante, Pipe, en un equipo porque son unos jugadores que te van a llevar a lograr cosas también. Yo soy partidario de que hoy en día los jugadores de experiencia no pueden ser tan relegados si No. todavía tienen esas condiciones, esas capacidades, porque ellos te juegan un papel hoy en día muy diferente con Tienen todos esos camerino. jóvenes. Y no es fácil encontrarlo, no es fácil lograrlo. Entonces, siento que hoy en día en nuestro fútbol ya ciertos jugadores, porque ya ciertas edades tienen, ya como que no, ya huelen a feo, ya eso, no, Sí. te hacen un papel muy importante y te pueden ayudar a crecer a esos jóvenes que son el futuro en ese momento de un equipo, de una institución. Entonces, quizás pienso en ese sentido el tema del Almirón. La jugada, si fue una jugada, a ver, Pipe, yo en esa jugada podía haberme ido hasta yo solo y haber definido yo solo. Y en ese momento me invade más como el tema de decir, se la paso a Dairo para que defina. Porque él es definidor. Eso, y lo haga y me aseguraba. Sí, pero sí. yo después, no creas, uno después de esa final, porque yo soy de los jugadores que me quedaba siempre de ver y repetir y el por qué. Una de las cosas que yo tuve mucho éxito en mi carrera era que yo, las concentraciones muchas veces, un día antes, yo estudiaba a los rivales. Yo veía al jugador al que iba a enfrentar, cuál era el volante de marca de ese equipo, cómo podía atacarlo, cómo podía hacerle jugada, por qué lado podía enganchar, por qué lado le cambiaba de ritmo. Entonces, yo después me quedé con esa y decía, es increíble, ¿por qué no sigo yo con la pelota y por qué no defino yo? Pero son cuestiones de segundo Sí, que uno sí, dice, sí. marica, vi a Dairo allá, coja, métalo usted. Y fue una falla. Y ya después de eso, siento que se va el tema de los penales y no supimos cómo definir de la mejor manera, porque son instancias que ya se juegan. Y lo que yo te decía, lo que es el fútbol, de haber perdido una final con ese equipo, cómo se vuelve tan relevante después para el hincha decir, y claro, se viene una seguidilla, después de eso es como que se hacía complejo ganarle al Sí, 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 sí. No era fácil. Sí, no, y como te dije ahorita, finalmente les ganamos 2 finales y eso ya nos lo quitamos de encima. Aldo, finalmente te premia pues el fútbol porque sos campeón un año después con el arriero de la Copa De la Colombia, pues Copa. como la llamamos. Ese día sos campeón con el arriero, ya estamos hablando de un año después, y aún así vos seguís en Nacional todavía un año más, Sí, ¿cierto? ahí, bueno, sale lo Almirón, se lo van al arriero, porque al Almirón Ajá. después de esa final, él, como que yo, soy mal, él decide, no, él sigue, ¿cierto? Sí, Almirón él creo que sigue más. Jugamos, creo que Copa Libertadores, algo así, o que era lo que jugamos, o no, él Ah, no. sigue y después, como ese semestre, toma la decisión Sí, exacto. que se va. Y entonces dejan al entra el profe. arriero. Ajá. Que yo molesto mucho al profe arriero. Yo a ¿Por qué? veces le mando nota de voz cuando lo voy a saludar y le digo, profe, te habla el que con 2 entrenamientos te hizo campeón. Pues yo lo molesto y le digo porque él pasa algo que el arriero lo agarra, entonces él nos reúne a nosotros los de experiencia y me dice, muchachos, yo no voy a inventar. Pues con 3, 4 entrenamientos, nosotros teníamos la primera final ahí ya en 3, 4 días. Ustedes son los que van a tener la posibilidad de sacarme campeón a mi hermano. Yo creo que él no había sido campeón, ¿cierto? Como jugador, Ahí, sí, bueno, pero como técnico, entrenador, no, cierto. Su primer título fue Era ese. su primer. Entonces, Sí. listo, nos fuimos, nos concentramos, entrenamos. El primer partido fue allá. Yo hago los 2 goles ese día en Manizales. Ah, correcto, no me acordaba. Yo le hago los 2 goles al 11 ese día. Uno en el primer tiempo, después de un cobro de tiro libre, queda el rebote y yo le pego y hago el primer gol. Después hago el 2-1, ellos nos empatan, después hago el 2-1, una jugada con Vladimir y yo de zurda al segundo palo y hago el 2-1, que está ya la hinchada del verde también, que yo le abro los brazos así. Sí. Entonces yo hago ese día los 2 goles, el partido queda 2-2. Y él, cuando se acaba el partido,
él llega al camerino corriendo y me carga, me abraza y me dice, gracias, mijo, gracias. Entonces, por eso yo lo molesto y le digo, no te puedes olvidar de mí. Entonces, tu primer título te lo di yo con 2 goles. Entonces, ya viene el partido de vuelta, que quedamos campeones acá, y nosotros ese día hay una celebración. Sí. Yo recuerdo mucho ese día porque estamos con el presidente, era el presidente Juan David, ¿cierto? Estaba Juan David Pérez, sí, Juan David Pérez estaba ahí. Sí. Estamos en la cena de la celebración en el Belfort y todo eso, y ya creo que ya estaba arreglado Autori. Ya lo tenía Autori, creo que al otro día empezaba a entrenar. Sí, así creo. Sí. Yo le digo al presidente, ¿por qué no esperan que termine? Nosotros teníamos que ganarle a Leones. Sí. Y ponen pasamos. Autori a dirigir. Y pasamos. Autori a dirigir, sí. Y yo le digo al presi, dejen al arriero estos días, ya queda un partido, ya programar, me imagino que para el otro semestre. Él, no, ya está tomada la decisión, ya va a ser el presidente, el entrenador. El profe, obvio, esta semana nos agarra y empieza a implementar cosas ahí en el entreno, en cosas que quería que hiciéramos ese día. Y yo siento, Pipe, que para ese día hubo mucha confusión. Yo me acuerdo que ese día, es más, yo ese día hago gol contra Leones. Ese día hace un penal el indio, creo. Sí. Que mete la mano. Sí, ajá. Y hace un penal ese día. Sí. Nos empiezan ganando 1-0. Yo hago el 1-1 ese día. Que ese día quedamos nosotros 2-2, ¿fue? O perdimos 2-1, 2. Lo único que es que nos eliminaron. 2-2 porque creo que Vladimir también hace goles. No, a Vladimir lo expulsan. En una jugada que abre el brazo y lo expulsan. Sí, siento que ese día, y estoy seguro que si de pronto, bueno, no tengo tanta seguridad, pero quizás de pronto hubiera seguido el arriero, las cosas de pronto hubieran podido ser diferentes porque no era fácil cuando llegas a incluir muchas cosas en menos de 4 o 5 días para un partido tan decisivo. Aldo, porque como vos decís, y sé que eso es lo que pensás de lo ideal en un técnico, es que no se ponga a inventar, coja a los veteranos, manejen el camerino y ayuden a que los pelados se cojan confianza y chao. Y ya queda pocos días, ya te queda un partido, entonces, sí. Pero bueno, hay decisiones que se toman y se toman en riesgo y después los resultados puedan salir como no pueden salir, y ese día no salieron, y aparte ese día fue un día tenso porque yo me acuerdo ese día nosotros tuvimos que esperar mucho para poder salir. Sí, la hinchada estaba... Sí. Aldo, hay una imagen que me queda mucho y yo no sé si esa sea una buena forma de resumir tu carrera, y es que cuando ganamos esa Copa Colombia hay una foto pues en la que estás con Sur atrás, estás creo que con la camiseta pues ya al revés y la medalla, entonces ya te ves más veterano. Bueno, no sé si bueno, no, creo que la camiseta no es esta es del año anterior. No, sí es esa, creo que sí es esa. Y en esa foto que la vamos a poner acá, Aldo, te ves como un general pues de muchas batallas, hermano, que ganó cosas y como que se va premiado y reconocido por la gente, porque lo que te quería decir antes de ir terminando es que finalmente cuando ganas 6 títulos, que es lo que ganaste en Nacional, eso es un montón de títulos, es como que ya hay una culminación de algo muy bonito, y todos los goles que hiciste, todos los títulos que lograste, la buena imagen. Yo creo, Aldo, que vos ni siquiera nunca tuviste medio problema mediático, ¿cierto que no? O sea, nunca, no. Nunca pasó nada de eso. No, gracias a Dios. Esa foto creo que resume muy bien tu carrera, aunque ahí no se terminó, porque seguiste tal vez un año más. Un año. Un año más, creo. Un año más, que no sé si fue con Almirón, creo. Fue con Autori. Con Autori, claro que sí, quería decir Autori. Y en el que hay una situación que ocurre que siempre te la he querido preguntar, porque estoy seguro que me la vas a saber contar con la prudencia necesaria o con la franqueza necesaria, y es la situación de Dairo con Lucumí. ¿Vos la viviste? Sí, yo estuve ahí. ¿Cómo fue eso, pues? Bueno, lo de la foto, Pipe, sí, yo creo que uno también debe de ir en su momento, ir aceptando ciertas cosas. No era fácil. A mí, justo el presidente, cuando lo hablé con el presidente, y uno ya va sabiendo cuándo iba a ir cerrando ya ese ciclo, y se iba cerrando. Es más, yo con Autori lo iba sintiendo porque con Autori ya que notaba y que veía uno
que ya por encima ya colocaba unos jugadores más jóvenes, ya casi no te daba minutos, ya así por mucho igual, siempre respeté eso, nunca una mala cara, nunca le falté el respeto en lo absoluto, yo siempre lo dije, yo desde el punto de vista donde esté, en la situación en la que esté, siempre voy a apoyar, porque uno debe tratar de entender, y yo también estuve en esa situación cuando vine en la primera vez nacional, muy joven. Entonces uno va entendiendo ya ciertos roles que va cumpliendo uno y que también debe saber de que se va cerrando el ciclo, y ya lo venía hablando con el presidente en ese momento también. Una vez tuve una entrevista con él, con la gente de comunicación de Atlético Nacional, que fueron allá, me hicieron ciertas preguntas, hablamos sobre todo ese tema que para mí de verdad siempre fue un agradecimiento, Pipe. Yo antes de despedirme te hablo del tema de Dairo. O sea, fue muy curioso, yo compartí con Dairo mucho tiempo en habitación. Es un tipazo, Dairo. Sí. Con Dairo uno no tiene sino solo risas. Sí, así es. Y todavía lo veo y hablo con él y uno solo risa nomás con Dairo. Sí, así es. Ese día pasa algo porque yo estoy ahí, eso fue contra el Cali. Ajá. Lucumí le dice, yo voy a patear. No, yo voy a patear. Le responde Dairo. Sí, entonces Dairo le dice, pero ¿cómo así? He hecho goles de tiro libre, yo soy el goleador, voy a patear yo. Y en ciertas situaciones en el fútbol hay jerarquías. Sí. Y eso, o sea, eso no ha dejado de existir ni va a dejar de existir. Yo cuando mis inicios, yo cuando me subí al bus, yo tenía que ir parado esperando que los de experiencia se sentaran. Y si había un espacio se sentaba uno. Eso siempre va a ser así, Pipi, eso no va a dejar de existir. Entonces, yo ahí en el medio le digo, no, pues, el goleador va a patear. No va a patear yo, que no sé qué. Entonces, claro, en ese rifirrafa ahí que había, él le pega a Dairo, él le intenta un cabezazo a Dairo. Claro, ahí le da en un pleno cabezazo, juego. claro, le da un cabezazo, él intenta un cabezazo a Dairo. Bueno, la cosa quedó, ahí los expulsan. Creo que lo expulsan. Sí, creo. Sí, creo que claro. De hecho, entonces hay mérito de Dairo que no reacciona a eso. Sí, Dairo no reacciona ahí. ¿Cuál es el problema y cuál es el inconveniente? Que yo después lo hablaba con Dairo, que Dairo desde la cancha, cuando se acaba, creo, sale corriendo. Sí. Él pega el pique que no pegó en el partido. Lo pega después de eso. Y claro, la impresión que queda en televisión, para toda la gente, para el hincha, para eso, ¿cuál es? Allá lo espero. Se están matando esos allá, ¿cierto? Y a resumidas cuentas no pasó absolutamente nada. Porque cuando ya Dairo llega, ya hay gente allá, ya el uno está allá, el otro está acá. No pasó absolutamente nada. Pero eso que a simple vista, que quedas en ese momento, eso queda marcado. Y eso fue lo que se imaginó. La situación no andaban bien. Y se queda eso y en la decisión. Pero Aldo, entonces, ¿por qué termina saliendo Dairo de Nacional? No te lo explicas. No, nunca. Y yo nunca supimos de eso. Ya cuando vemos que la decisión, bueno, Dairo sale, todos nos quedamos sorprendidos. Pues nunca se supo el porqué, nunca se dijo el porqué. Y obvio, no reacciona, no hace eso, pero entonces, ¿por qué sale? La misma pregunta que todo el mundo se decía. Pudo haber sido como una excusa para por otros motivos extrafutbolísticos seguramente pues decidir la salida de Dairo, no lo sabremos, pero me gustaría resumirlo con el asunto jerárquico que mencionaste, y es dónde está Dairo hoy en día y dónde está el otro hoy en día y qué logró cada uno en su carrera. Así es. Porque eso es una realidad. Aldo, para terminar, ¿quién es tu mejor amigo en el fútbol? Tengo varios, pero uno de los que puedo caracterizar un amigo del fútbol, Camilo Zúñiga y Lucas Jaramillo. Lucas Jaramillo, sí. el actual empresario, pues. Sí. ¿Jugaste con él en Santa Fe? Sí, claro. Más compartí habitaciones con Lucas. ¿Quién es el jugador que más te pegó? El jugador que más me pegó, tengo ese partido con Chicho y Weimar Olivares. Weimar Olivares pegaba duro. Pero con Envigado, ¿con quién? No, cuando estaba en la Equidad. Ya veterano incluso. Bendito sea Dios. Si pegaba muchacho. Pelado, entonces ahora imagínate veterano. Eso recibía uno el balón y eran 30 trompadas que le daba uno. Y otro amigo también del fútbol que me ha dejado, Choronta. ¿Choronta? Sí. Pero entonces, por México. Sí.
Y cuando tuve en Águilas. En estos días me lo encontré en la calle Cuando y nos estuve pudimos hablar y qué buena persona. Cuando Y nunca tuve- se metió con Nacional. Cuando tuve en Águilas, también. Bueno, el jugador más crack con el que jugaste. El jugador más crack con el que he jugado yo. Pucha, es que es una pregunta, Pipe. No tuvo muchos jugadores muy Uno crack. que vos digas, este man yo no Pero lo he visto hacer que hagan. que yo diga sí, Falcao, que yo Ah, claro, en la selección. en la selección Falcao. Le pusiste un pase, Sí, un pase en Chile. con Chile. Claro. Otro, cuando estuve en Nacional, jugador crack, Aristi. Y cuando estuve en Santa Fe, era Leider Preciado, hermano. Goleadores. ¿Quién es tu DT, tu papá? Un papá, para mí en DDT tengo dos. Quintabani y que en paz descanse Tomás Boy, un entrenador mexicano. Ah, ya. ¿Quién es el mejor en tu posición hoy en Colombia? El mejor en mi posición hoy en Colombia, para mí, bueno, dependiendo de cuál posición me habla, cuando fui 10 Correcto. o 5. No. Decime las dos, cuando fuiste 10 o cuando fuiste un poco más mixto. Para mí, cuando de 10, hoy en la selección Colombia, James. Bueno, y entendiendo que la posición de mixto es un poco más moderna y más global, ¿quién en Colombia y quién en el mundo en tu posición? En mi posición y en el mundo más global, hoy en día, Bellingham. Sí, sí. ¿Y en Colombia? En Colombia, en mi posición, a ver, que yo diga que hace esas dos funciones, que va y juega, y para mí, Lerma, ese pelado que tiene esa función de marca, te filtra, te tiene... Daniel Muñoz le dices que el hermoso. ¿Por qué? No sé, el hermoso, no sé. Ok. Bueno, Aldo, tu nómina ideal de Nacional. Con todos los que jugaste, armaré el Con 11. todos los que jugué, bueno, Incluyendo técnico. incluyendo técnico de Nacional, pongo a Quintabani. Sí. Coloco el lateral derecho, Camilo Zúñiga. Sí. De arquero, David Ospina. Pongo de central, yo coloco a Humberto Mendoza y coloco a Alexis Enrique. Alexis Enrique. Humberto, Alexis. Claro, es que te toca coger bicampeonato 2010 y Sí, 2007. Alexis. Y De lateral izquierdo, coloco a Farid Farid Díaz. Díaz. Coloco a Farid, me tocó jugar con él. Sí, claro. Contención, pongo al Ringo y a Diego Toro. Ajá. A esos dos los tengo ahí. Coloco al viejo Patiño Y a vos. y me pongo yo. Sí, me inclino más por esa porque Sí. yo colocaría un 10 a Magnelli y adelante coloco a Tutunendo. A Tutunendo. Sí. Tengo muchas ganas de darme el teléfono de Tutunendo, Sí, claro. que fuimos muy amigos y lo voy a traer. Imagínate que yo considero que el jugador más humilde que yo he conocido en la vida se llama Carmelo Valencia. Lo Y pongo también Juan Guillermo Ricaurte, que creo que no te tocó, pues. Y uno más que es Orlando Berrío. Esos para mí son los más... Sí, no, tú ahí. Sí. Bueno, Aldo, un equipo en Colombia donde hubieras querido jugar. Pipe, la verdad, no. Jugué en los que tenía que jugar y en los que en su momento soñé jugar. Santa Como Fe el tema Nacional. de Nacional y Santa Fe, porque fueron y muy agradecido los que me dieron la oportunidad de jugar al fútbol, debuté y no, le doy gracias a la vida porque fueron los equipos que tenía que haber estado. Bien. Aldo, finalmente, un partido donde vos hayas salido a la cancha, al Atanasio, y hayas dicho, el estadio se va a caer, hay que ganar esto, o si no, es como defraudó a semejante hinchada. Ese partido lo viví en la Recopa de la Sudamericana, Ese día. ese día. ¿Viste una fiesta? No, o sea, aparte era mi primer torneo internacional con Nacional. Te marca porque jugué de titular todo lo que había sucedido, porque Nacional había prácticamente se había deslindado o había permitido que le entregaran una copa Sí. a ese equipo por todo lo que había pasado Sí. y lo que representaba ganar esa recopa. Era un título y un partido que
que realmente, y desde que iniciamos, desde que empezó el partido, no me acuerdo ese día, medio estaba lloviznando, fue una fiesta y se disfrutó. Entonces, yo creo que reúne todo lo que uno desea en un partido. Ser campeón, jugar bien y más que todo golear. Golear, 3-0 les metimos. Y un partido en otro país o en otra ciudad donde vos hayas salido y hayas visto a la hinchada de Nacional, no únicamente a los del sur, a la hinchada nacional, y vos dijeras, no, pues estos manes hasta acá vinieron, hay que ganar esto. Fuera del país o adentro pero del lejano, país. Pues. En Bogotá. En Bogotá, 40 y pico Sí. mil. La final con la Equidad, los partidos con Millonario, increíble. ¿Fue significativa para tu carrera deportiva la barra de Nacional? Sí, claro. Desde el punto de que me puse como reto de que me corearan y antes de ver siempre que donde jugaba Nacional los estadios llenos, yo siempre lo he dicho, uno estando en Nacional es ir como en yate, hermano. O sea, todo lo tienes. Aldo, tan bacano porque mira esta reflexión. Si yo cojo a Alexis Enríquez, es un ídolo, pero fue resistido. Si yo cojo a Armani, es ídolo, pero al principio no fue tan querido. Si yo cojo a Víctor Aristizábal, siempre fue querido. Si yo cojo a Chicho Serna, siempre fue querido. Estoy hablando de los del sur. Si yo cojo a algunos otros jugadores, tuvieron resistencia, pero después lograron recomponer y ser queridos. Pero vos siempre fuiste querido, porque cuando vos llegaste nadie puso resistencia por tu llegada. Es decir, que vos, sin ser un ídolo absoluto así a lo Víctor Aristizábal, a lo Alexis Enríquez, a lo Magnelli Torres, porque pues sabes que no ganaste todos esos títulos, pero no tenés ninguna resistencia. Es como que Aldo Leao Ramírez, siempre en la memoria del hincha de Nacional, fue querido, nunca tuvo ningún problema, nunca hubo reproche, y la gente se acuerda de tus goles, de tus jugadas, de tu aporte, de que no hubo nada a través tuyo que interfiriera, porque nunca hubo problemas con vos, con jugadores, con compañeros en la calle. Y yo creo que hay un reconocimiento de la hinchada por eso. ¿Vos sentís que así es? Sí, sí. Sí, igual lo que dices es muy cierto. Llegué en el momento donde habían sido campeón después de falta de título, y eso hace que también no haya resistencia en muchas cosas. Después volví y también quedé campeón. Fui muy afortunado en eso, la verdad. Una carrera sin problemas, Pipe. Exacto, nunca tuve una falta de respeto ni hacia la hinchada, por más complicada que estuviera la situación. Ajá. Siempre respeté, porque el hincha, más allá de eso, es un hincha y uno tiene que respetar eso. Sus sentimientos son totalmente más de corazón, más de hígado, más de muchas cosas en algunas decisiones, y eso es entendible. Pero hubo momentos y partidos difíciles y complejos donde también nos presionaban y esto, pero yo siento que eso hace parte del fútbol, y si tú no estás en capacidad, en condición de sobresalir en todas esas cosas, ya no sirves para el fútbol, no sirves para ser jugador. Entonces yo, de verdad, Pipe, para ustedes, para el hincha, solamente es agradecimiento. Yo voy a un centro comercial, esté donde esté, me siento muy agradecido porque se me acercan muchos, me agradecen, y por algo, y una de las cosas de la cual tomé una decisión de quedarme en Medellín también fue por eso, porque siempre fui querido acá, porque siempre recibí cariño. Y eso para uno es muy importante. Yo donde voy siempre es con cariño, me recuerdan con cariño. Nunca tuve un problema con un hincha o con la hinchada, o fui grosero por más situación compleja que tuviera el equipo en ese momento. Y de verdad que yo, lo que es para Santa Fe, para Atlético Nacional en especial, para la hinchada, siempre es agradecimiento en todo. Sí, Aldo, es que acá estaba pensando, yo creo que ni siquiera nunca la hinchada nacional te silbó, te puteó. Pues es como, estás como... es como un paso por Nacional impecable. Sí, no, yo nunca ni un chiflido, ni tampoco que se vaya, o no, la verdad, gracias a Dios no, porque lo que uno dice y lo que te digo, Pipe, uno como jugador siempre aspira que cuando llega a una institución es de la única manera de retribuir la inversión que hace un club con uno, es dejando títulos, haciendo las cosas bien, dejando historia, y me siento muy orgulloso de la historia que tuve en Atlético Nacional. Yo veo una foto donde muestran de cada década de las generaciones, y verme ahí en la del 2000 es increíble. Para mí es un orgullo, y más siendo un Atlético Nacional. Yo con orgullo
muestro esa foto, la subo muchas veces porque me siento orgulloso de lo que hice en la carrera Atlético Nacional y siempre voy a estar agradecido. No, Aldo, y decime si no, el hecho de que vos como ser humano y como hijo le puedas, cuando tu papá ya no esté con vos, que ojalá falte mucho para ese momento, poder sentir que le diste la alegría de cumplirle su sueño, pues Total, que se lo, total, que su que sueño se le diste. hizo realidad, se lo cumplí y que yo sé que él con sus amigos se toma sus chorros, se toma sus tragos, es de lo que vive hablando todo el tiempo, pero eso muestra, así la repita 10.000 veces, muestra lo orgulloso y lo feliz que le hizo haber cumplido su el Y hijo de su eso sueño. vale más que cualquier Sí. cosa. Aldo, muchas gracias, hermano, por haber estado acá conmigo en mi casa. Por fin pudimos lograr pues acá conversar. Espero que les haya gustado a todos esta charla con Aldo de creo que casi 2 horas, donde hablamos de tantas cosas importantes en la historia nacional y en su paso casi que impecable, diría yo, totalmente impecable, porque no hubo ningún momento para hacerle un reparo a la carrera de Aldo. Recuerden que este capítulo también lo grabé con el apoyo de mis amigos de SNAU. Acá está la cajita de SNAU, quienes lograron hacer la edición del EAFC 26 para PlayStation, y a quienes les voy a dejar aquí la página de Instagram y el link para que puedan comprar el juego, que también se compra en la tienda Barrista. Un abrazo para todos, espero que les haya gustado y muchas gracias. Chao.